Mi suegra se vistió de blanco en mi boda, así que anuncié su orden de aprehensión durante mis votos. Mi suegra, Brenda, llegó a mi boda con un vestido de gala totalmente blanco y una cola estilo catedral más larga que la mía. Caminó por el pasillo antes que yo, lanzando pétalos de rosa, usando un velo y saludando a los invitados como si ella fuera la novia. Mi esposo Jaime se quedó congelado en el altar, con la cara roja de vergüenza mientras ella tomaba su asiento en la primera fila, acomodando su cola para que ocupara todo el espacio. Este fue su movimiento final en una campaña de 6 meses para destruir nuestra boda. Ella había llamado al salón fingiendo ser yo para cancelar nuestra reservación. Le dijo al banquetero que cambiáramos todo el menú a comidas a las que soy alérgica, y envió invitaciones corregidas con fechas equivocadas a la mitad de nuestros invitados, pero Jaime insistía en que ella solo estaba batallando con la idea de que él se casara. Parada en el altar, viéndola sonreír con ese vestido blanco, supe que esto nunca pararía a menos que lo terminara yo en ese momento. 3 semanas antes, el detective Juárez me había contactado. Brenda había estado usando mi identidad por 2 años, abriendo tarjetas de crédito, pidiendo préstamos y declarando impuestos a mi nombre. Ellos habían armado el caso y planeaban arrestarla después de nuestra luna de miel para no arruinar la boda. Pero al verla en ese vestido, decidí que arruinarla era exactamente lo que necesitábamos. Cuando el juez preguntó si alguien se oponía, Brenda de hecho empezó a levantarse. Fue ahí cuando levanté la mano. De hecho, yo tengo algo que decir. La multitud murmuró. Jaime parecía estar en pánico. Brenda, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Ella se levantó sonriendo triunfalmente. Te ves hermosa de blanco. ¿Es eso lo que planeas usar para tu lectura de cargos? Su sonrisa se congeló. ¿Qué? ¿Detective Juárez está aquí? Un hombre en la tercera fila se levantó. Lo había invitado como acompañante. Brenda Hernández. Queda usted bajo arresto por robo de identidad, fraude electrónico y evasión de impuestos. El salón explotó. Brenda intentó correr, pero su ridícula cola se atoró en las sillas. Ella pataleaba gritando que yo le había tendido una trampa mientras el detective la esposaba. Jaime, diles, chilló ella. Diles que ella miente. Jaime se quedó congelado. Mamá, ¿qué hiciste? Lo hice por ti. Ella no es suficiente. Te estaba protegiendo. Mientras el detective se la llevaba, me dirigí a la multitud. Hay más. Brenda usó el dinero robado para contratar a alguien para seducirme. Quería que yo fuera infiel para que Jaime me dejara. Reproduje una grabación desde mi teléfono. La voz de Brenda llenó el lugar. Emborráchala. Llévala a tu departamento. Solo necesitas una foto comprometedora. Jaime se puso pálido. Su padre se puso de pie. Quiero el divorcio, anunció Roberto. Luego me miró a mí. Perdón por no haberte protegido de ella. Además, Brenda ha estado malversando fondos de mi compañía. Por eso el detective Juárez está realmente aquí. Los invitados jadearon. Entonces la tía de Jaime, Elena, se levantó. Yo la ayudé, confesó Elena. Con el robo de identidad, Brenda me prometió la mitad. Otro detective que yo había invitado se levantó. Elena Hernández, tenemos que hablar. Mi dama de honor tomó el micrófono. ¿Alguien más tiene crímenes que confesar? Porque al parecer eso es lo que estamos haciendo ahora. La prima de Jaime se levantó. Brenda me ha estado chantajeando por 5 años. Tiene fotos de cuando fui bailarina exótica. Me hace pagarle mensualmente o se las enviará al jefe de mi esposo. 3 parientes más se levantaron con sus propias historias criminales de Brenda. Desfalco, chantaje, fraude. Ella había estado dirigiendo una red criminal usando a la familia como cómplices y víctimas. ¿Tú sabías? Me preguntó Jaime en voz baja. Desde hace 3 semanas. ¿Por qué no me dijiste? Lo intenté. Dijiste que estaba siendo dramática. Jaime miró a su alrededor viendo cómo arrestaban a su familia. Luego me miró a mí. Toda mi familia va a ir a la prisión. No todos. Tu papá parece buena gente. Él se rió. Realmente se rió. ¿Todavía te quieres casar conmigo? Hay una cosa más. Respiré profundo. Estoy embarazada. 8 semanas. Tu madre lo sabía. Encontró la prueba cuando se metió a robar a nuestro departamento. Por eso intensificó todo. El salón se quedó en silencio. Ella se metió a nuestro. Jaime se detuvo. Sacudió la cabeza. Claro que lo hizo. Luego tomó mis manos. No me importa si mi familia se va a la cárcel. Te amo. Vamos a tener un bebé. ¿Podemos por favor casarnos antes de que arresten a alguien más? Esperen. La voz de Brenda salió a través del teléfono del detective. Había llamado desde la patrulla. Revisen el acta de nacimiento de Jaime. Revisen la fecha. 8 meses después de mi boda. No 9. Roberto se puso rígido. Brenda, no. Él no es tu hijo, Roberto. Eres estéril. Siempre has sido estéril. Todos voltearon a ver a Jaime y a Roberto. Fingí los tratamientos de fertilidad. Brenda continuó a través del teléfono. Usé un donante de esperma. Donante número 447 del Banco de Esperma de Monterrey. Jaime, tu verdadero padre es algún estudiante de medicina que necesitaba dinero para cervezas en 1997. Roberto se desplomó en una silla. Jaime se quedó congelado. Guardé los recibos, gritó Brenda. Revisa mi caja fuerte. La combinación es tu cumpleaños falso, Roberto. El detective silenció su teléfono. Necesitaremos procesar eso como evidencia. Miré a mi prometido, quien acababa de enterarse de que todo su origen era una mentira.
Su madre era una criminal, su padre no era su padre, y estaba a punto de ser papá él mismo. Así que dije, ¿quieres saltarte la fiesta? Jaime me acercó a él. ¿Las Vegas? Las Vegas. Salimos juntos, dejando el caos atrás. Cuando llegamos a la puerta, el juez gritó, esperen, no están oficialmente casados. Jaime y yo nos miramos, luego al desastre de nuestra boda. Perfecto, dijimos al unísono. Y seguimos caminando. Agarramos nuestras maletas y corrimos al aeropuerto sin decirle a nadie a dónde íbamos. El vuelo a Las Vegas fue mayormente silencioso, porque ninguno de los dos sabía qué decir después de todo lo que acababa de pasar. Jaime se quedó mirando por la ventana mientras yo revisaba mi teléfono viendo cómo se acumulaban los mensajes de la gente en la boda. Para cuando aterrizamos era casi medianoche y ambos estábamos exhaustos pero también algo alterados por todo el caos. Tomamos un taxi a la primera capilla que vimos abierta. El lugar tenía un letrero de neón gigante con la forma de Elvis que parpadeaba. Adentro olía a perfume barato. Y había un tipo vestido de Elvis que parecía tener unos 60 años con una peluca terrible. Nos miró mi vestido de novia arrugado y la corbata chueca de Jaime y dijo que había visto cosas más raras. Empecé a reírme entonces, pero reírme de verdad, porque aquí estábamos en esta capilla ridícula después del desastre de boda más loco de la historia, y de alguna manera se sentía más real que el salón elegante que pasamos meses planeando. El tipo Elvis nos dio unas servilletas y nos dijo que escribiéramos nuestros votos. Jaime escribió los suyos primero y me pasó la pluma. Su letra estaba desordenada y solo decía que prometía enfrentar lo que viniera conmigo y nunca dejar que el desastre de su familia destruyera lo que teníamos. Yo escribí los míos diciendo que prometía ser honesta incluso cuando fuera difícil y construir algo mejor de lo que cualquiera de los dos venía. Nos paramos ahí tomados de la mano mientras Elvis leía una ceremonia estándar de una tarjeta laminada. Cuando llegó a la parte de las objeciones de hecho me estremecí. Pero nadie estaba ahí para oponerse esta vez. Dijimos acepto y Elvis nos declaró marido y mujer y puso una grabación de Can't Help Falling in Love en un estéreo viejo. Jaime me besó y sentí que temblaba un poco. Firmamos el acta de matrimonio con Elvis y una mujer que trabajaba en la recepción como testigos. Todo tomó quizás 15 minutos. Salir de esa capilla como personas realmente casadas se sintió surrealista después de todo lo que pasó en el salón. La habitación del hotel era básica pero limpia con una vista de la calle principal que era puras luces brillantes y ruido. Ambos nos desplomamos en la cama todavía con nuestra ropa de boda y nos desmayamos inmediatamente. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol ya estaba alto y mi teléfono vibraba como loco en la mesa de noche. Lo agarré y vi 73 llamadas perdidas. Había más de 200 mensajes de texto de gente que conocíamos y gente que apenas conocíamos e incluso algunos números que no reconocía para nada. Jaime despertó cuando me escuchó revisando todo. Su teléfono también estaba sonando con el mismo tipo de caos. Había mensajes de sus primos y tías y tíos y amigos de la universidad. Alguna gente preguntaba si estábamos bien y otros exigían saber qué había pasado realmente. Unos cuantos reporteros de alguna manera habían conseguido mi número y querían entrevistas. Jaime miró todas las notificaciones y simplemente apagó su teléfono por completo. Dijo que deberíamos quedarnos en Las Vegas unos días más y escondernos de todo lo que nos esperaba en casa. Estuve de acuerdo de inmediato porque la idea de regresar y lidiar con toda esa gente y las preguntas y el lío legal se sentía imposible. Pedimos servicio a la habitación para desayunar y comimos en la cama viendo televisión mala. Ninguno de los dos habló de Brenda o los arrestos o nada de eso. Solo existimos en esta burbuja extraña donde estábamos casados y solos y no teníamos que enfrentar la realidad todavía. Más tarde caminamos por la avenida y apostamos un poco y vimos un show de acróbatas. Jaime me tomó de la mano todo el tiempo y pude sentir cómo se relajaba poco a poco. Esa noche cenamos en un restaurante de carnes y Jaime de hecho sonrió de verdad cuando el mesero trajo un postre enorme con bengalas. Se sintió como si estuviéramos en una luna de miel real en lugar de escondiéndonos de un desastre. Pero sabía que no podíamos quedarnos en Las Vegas para siempre y eventualmente tendríamos que ir a casa y lidiar con todo lo que dejamos atrás. Al segundo día mi teléfono sonó de un número que Jaime no reconoció. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. Era Isabel y estaba llorando. Dijo que había estado tan preocupada por nosotros y nadie sabía a dónde fuimos. Sonaba aliviada cuando le dije que estábamos bien y en Las Vegas. Luego empezó a contarme qué pasó después de que nos fuimos del salón. Aparentemente todo el lugar descendió al caos total con los invitados dividiéndose en grupos y discutiendo sobre todo. Alguna gente decía que yo era una heroína por exponer a Brenda y defenderme. Otros me llamaban vengativa y cruel por hacerlo tan públicamente en mi propia boda. Unos cuantos parientes de Jaime amenazaban con demandarme por daño emocional o difamación o algo así. Isabel dijo que pasó 2 horas tratando de calmar a la gente, pero eventualmente todos se fueron enojados y confundidos. El personal del salón tuvo que llamar a seguridad porque algunos invitados se estaban gritando en el estacionamiento. Preguntó cuándo íbamos a regresar a casa y le dije honestamente que no sabía todavía. Dijo que entendía y que mantendría a la gente lejos de nuestro departamento tanto como pudiera. Después de colgar, Jaime preguntó qué dijo. Le di el resumen y vi cómo su cara se tensaba cuando mencioné a sus parientes amenazando con demandar. Dijo que su familia siempre escogía el lado de Brenda sin importar lo que hiciera. Le recordé que Roberto no lo hizo y eso importaba.
Jaime asintió, pero pude notar que estaba pensando en todas las relaciones que probablemente se destruyeron para siempre por lo que pasó. El tercer día en Las Vegas empezó tranquilo con nosotros durmiendo tarde y pidiendo desayuno otra vez. Estábamos sentados junto a la alberca del hotel cuando sonó el teléfono de Jaime. Lo había prendido para revisar mensajes e inmediatamente apareció el nombre de Roberto. Jaime miró la pantalla por un largo tiempo antes de contestar. Observé su cara mientras hablaba y pasó por unas 10 emociones diferentes en 4 minutos. La conversación fue claramente incómoda y dolorosa por lo que pude escuchar. Jaime mayormente decía sí y ok, y entiendo. Cuando colgó estaba temblando. Me dijo que Roberto dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, pero no quería perder a Jaime de su vida. Roberto dijo que lo de la paternidad fue un shock y se sentía traicionado por Brenda. Pero Jaime seguía siendo su hijo en todas las formas que importaban. Pero luego Roberto también dijo que necesitaba espacio para entender sus sentimientos y cómo se vería su relación en el futuro. Jaime dijo que sentía como si Roberto estuviera haciendo que toda su relación padre-hijo fuera condicional a qué tan rápido pudiera superar haber sido engañado por 30 años. Acerqué a Jaime y empezó a llorar ahí mismo junto a la alberca. Seguía diciendo que no sabía quién era él si Roberto no era realmente su papá. Lo abracé y dejé que llorara y no intenté arreglarlo porque no había nada que pudiera decir que mejorara esto. Una pareja mayor en la alberca se nos quedó viendo, pero no me importó. Después de un rato Jaime dejó de llorar y solo nos sentamos ahí abrazados. Dijo que quería ir a casa aunque tenía miedo de lo que nos esperaba. Dije que lo enfrentaríamos juntos justo como prometimos en nuestros votos de servilleta. Volamos de regreso 5 días después de que sucedió el desastre de la boda. El vuelo a casa se sintió más pesado que el de ida a Las Vegas, aunque nada había cambiado físicamente. Cuando nuestro taxi llegó a nuestro edificio de departamentos vi las camionetas de noticias de inmediato. Había 3 estacionadas en la calle con reporteros y camarógrafos parados tomando café. Jaime se puso pálido cuando los vio. Aparentemente alguien había filtrado toda la historia a los medios locales y ahora querían entrevistas sobre el drama del día de la boda y los crímenes de Brenda. Una reportera nos vio bajando del taxi y empezó a correr hacia nosotros con su camarógrafo. Jaime agarró nuestras maletas y básicamente corrimos hacia la entrada trasera del edificio. Nuestro vecino que vive en el primer piso nos vio batallando y abrió la puerta trasera para dejarnos entrar rápido. Le dimos las gracias y corrimos arriba a nuestro departamento. Adentro se sentía seguro, pero también como una trampa porque sabíamos que esos reporteros no se irían a ningún lado. Me asomé por la ventana y los vi todavía esperando en la calle. Jaime se dejó caer en el sofá y dijo que esta iba a ser nuestra vida ahora. Me senté junto a él y dije que se calmaría eventualmente una vez que encontraran una historia más grande. Pero honestamente no estaba segura si eso era verdad. Todo el asunto se sentía como si se estuviera haciendo más grande en lugar de más pequeño. Mi teléfono vibró con otro mensaje de un reportero pidiendo comentarios. Bloqueé el número y lo agregué a la lista creciente. 2 días después de que llegamos a casa, el detective Juárez llamó a mi teléfono. Dijo que necesitaba que fuera a la estación de policía para dar una declaración formal sobre el robo de identidad de Brenda. Quería revisar toda la línea de tiempo de cuándo me enteré y qué hice con esa información. Fui a la estación esa tarde y pasé 3 horas en un cuarto de interrogatorios pequeño revisando cada detalle. El detective me hizo explicar cómo descubrí primero las tarjetas de crédito falsas y las declaraciones de impuestos hechas a mi nombre. Expliqué sobre los préstamos que Brenda sacó usando mi número de seguro social y cuánta deuda había acumulado. Luego preguntó sobre cuándo me enteré y por qué esperé 3 semanas para que la arrestaran. Le conté sobre tratar de decirle a Jaime y que él no me creyera. Expliqué mi decisión de coordinar el arresto en la boda para que fuera público e innegable. El detective anotó todo y lo grabó también. Luego preguntó sobre Brenda metiéndose a nuestro departamento. Le conté sobre llegar a casa y encontrar cosas movidas y luego descubrir que mi prueba de embarazo positiva faltaba en la basura del baño. El detective levantó las cejas ante eso. Dijo que el allanamiento agregaba otro cargo a la lista ya larga de Brenda. Preguntó si tenía alguna prueba de que ella hubiera estado en nuestro departamento, y recordé que nuestro edificio tenía cámaras de seguridad en los pasillos. Hizo una nota para pedir esas grabaciones. Para cuando terminamos yo estaba exhausta de revivir todo. El detective me agradeció y dijo que el fiscal se pondría en contacto pronto sobre las fechas del juicio. Salir de la estación de policía se sintió raro, como si yo fuera la que había hecho algo malo aunque yo era la víctima. Jaime fue a ver a un terapeuta que Isabel recomendó a la semana siguiente. Había encontrado a alguien que trabajaba con trauma familiar y problemas de identidad. Jaime estaba nervioso pero aceptó intentar. Llegó a casa de la primera sesión viéndose completamente agotado. Le hice la cena mientras él se sentaba en la mesa de la cocina mirando a la nada. Finalmente empezó a hablar sobre lo que pasó en la sesión. Dijo que el terapeuta le pidió hablar sobre su infancia y su relación con Brenda. Jaime dijo que fue más difícil de lo que esperaba porque tuvo que desenredar 30 años de lo que él pensaba que era normal de lo que era en realidad manipulación. Habló sobre cómo Brenda siempre lo hacía sentir culpable por querer independencia. Cómo lloraba y decía que él la estaba abandonando cada vez que intentaba tomar sus propias decisiones. Cómo ponía a sus parientes en contra de cualquiera que ella viera como una amenaza. El terapeuta aparentemente dijo que estas eran tácticas de control narcisista clásicas. Jaime dijo que escuchar eso lo hizo sentir estúpido por no verlo antes.
Le dije que no era estúpido y que los niños no saben que sus padres los están manipulando porque eso es todo lo que conocen. Dijo que el terapeuta quería que regresara 2 veces por semana por un tiempo. Dije que apoyaría lo que fuera que necesitara. Esa noche, Jaime no podía dormir, y lo encontré a las 2 de la mañana viendo fotos viejas de la familia en su laptop. Estaba buscando en cada cara señales que hubiera pasado por alto. Unos días después recibimos una llamada de alguien llamado Agustín Mills, quien dijo que era el abogado de divorcio de Roberto. Preguntó si Jaime estaría dispuesto a dar una declaración sobre el comportamiento de Brenda durante su infancia. El abogado dijo que ayudaría al caso de Roberto y aseguraría que obtuviera un acuerdo justo después de décadas de ser engañado. Jaime escuchó la petición y luego dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Después de colgar pasó 2 días enteros casi sin hablar. Podía notar que estaba destrozado por la decisión. Por un lado, Brenda era su madre y testificar contra ella se sentía como una traición. Por otro lado, todo lo que ella hizo estuvo mal, y Roberto merecía justicia también. No lo presioné de ninguna forma porque tenía que ser su elección. Finalmente, en la segunda noche, Jaime dijo que lo haría. Llamó al abogado y aceptó dar una declaración. Dijo que no podía proteger a Brenda más solo porque era su madre. Dijo que Roberto había sido un buen padre por 30 años y merecía que se dijera la verdad. El abogado agendó una reunión para la semana siguiente. Jaime parecía aliviado después de tomar la decisión. Pero también triste como si hubiera cruzado una línea que no podía desandar. Tuve mi primera cita prenatal el martes siguiente con una doctora llamada doctora Liana que Isabel había recomendado. El consultorio era agradable y tranquilo, lo cual se sentía bien después de todo el caos. Liana tenía quizás 50 años con ojos amables y una sonrisa cálida. Me hizo preguntas básicas sobre mi historial de salud y luego preguntó gentilmente sobre mis niveles de estrés. Traté de decir que estaba bien, pero luego simplemente empecé a llorar ahí mismo en su consultorio. Todo salió a borbotones sobre Brenda y los arrestos y la crisis de identidad de Jaime y el circo mediático. Liana me dio pañuelos y esperó hasta que me calmé. Luego dijo que iba a ser honesta conmigo sobre algo. Dijo que el estrés a mi nivel era peligroso para el bebé y necesitaba encontrar formas de reducirlo o podría haber complicaciones. Me hizo un ultrasonido y me mostró al bebé en la pantalla. Dijo que tenía 10 semanas ahora y todo se veía saludable. Pero necesitaba cuidarme. Ver la pequeña mancha en la pantalla hizo que todo se sintiera más real y más aterrador. Le admití que estaba aterrorizada de convertirme en madre mientras lidiaba con esta implosión familiar. Ella dijo que esos sentimientos eran válidos y normales. Me dio algunos recursos para consejería prenatal y me hizo prometer regresar en 2 semanas. Salir de su consultorio me hizo sentir abrumada, pero también de alguna manera aliviada de que alguien médico estuviera cuidándome a mí y al bebé. Esa misma semana Elena llamó a Jaime desde la cárcel. Estaba usando su única llamada y estaba llorando y rogándole que la ayudara. Quería que Jaime me convenciera de retirar los cargos o al menos hablar a su favor con el fiscal. Seguía diciendo que lo sentía y que Brenda la había manipulado a ella también. Jaime escuchó por un minuto y luego su cara se puso dura. Le dijo a Elena que no podía ayudarla. Dijo que ella tomó sus decisiones cuando ayudó a Brenda a robarme, y ahora tenía que enfrentar los resultados de esas decisiones. Elena empezó a gritarle a través del teléfono. Dijo que la familia nunca nos perdonaría por destruir las vidas de todos. Dijo que éramos egoístas y vengativos y que nos arrepentiríamos de esto. Jaime le dijo que ella era la que debería tener arrepentimientos y luego colgó. Sus manos estaban temblando después de que terminó la llamada. Le pregunté si estaba bien y dijo que no, pero que lo estaría. Dijo que había terminado de ser manipulado por gente que decía amarlo pero solo quería usarlo. Esa noche pedimos pizza y vimos una película e intentamos fingir que éramos solo una pareja normal esperando su primer bebé, pero ambos sabíamos que lo normal era algo que tal vez nunca recuperaríamos. 2 días después de que regresamos de Las Vegas, un sobre grueso apareció en nuestro buzón. Lo saqué y vi la dirección de un bufete de abogados. Alguna oficina lujosa en el distrito financiero con nombres de múltiples socios. Adentro había una carta en papel costoso, del tipo que se siente pesado e importante. El abogado de Brenda quería reunirse con nosotros sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Escribió que su cliente estaba dispuesta a aceptar responsabilidad por algunos cargos si estuviéramos dispuestos a mostrar indulgencia en nuestras declaraciones de impacto a la víctima. La carta decía que Brenda podría evitar la sentencia de prisión más larga con nuestra cooperación, que el fiscal tomaría en cuenta nuestros deseos. La leí 2 veces, sintiendo que se me revolvía el estómago. Jaime llegó a casa de su cita de terapia y me encontró sentada en la mesa de la cocina mirando la carta. La tomó y la leyó despacio, sus labios moviéndose ligeramente con las palabras. Luego la leyó otra vez. Luego una tercera vez. Su cara permaneció completamente inexpresiva, esa expresión neutral cuidadosa que había estado usando mucho últimamente. Dejó la carta y me miró con los ojos rojos. ¿Qué quieres hacer? No tenía una respuesta. Una parte de mí quería a Brenda encerrada para siempre por lo que nos había hecho, pero otra parte de mí sabía que Jaime ya estaba lo suficientemente destrozado sin que yo presionara por el castigo máximo contra su madre. Nos sentamos ahí en silencio por probablemente 10 minutos, solo mirando la carta entre nosotros en la mesa. El sábado por la mañana desperté con alguien tocando fuerte la puerta de nuestro departamento. Jaime seguía dormido junto a mí y revisé mi teléfono para ver que apenas eran las 8 de la mañana. Me puse una bata y fui a la puerta, mirando por la mirilla.
Roberto estaba parado en el pasillo sosteniendo 2 vasos de café de la tienda de abajo. Se veía terrible. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y su camisa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. Abrí la puerta y me dio esta sonrisa de disculpa. Perdón por aparecer así. Debí haber llamado primero. Jaime escuchó voces y salió de la recámara en sus pantalones de pijama, entrecerrando los ojos por la luz. Roberto levantó los vasos de café como una ofrenda de paz. Todos terminamos en nuestra mesa de la cocina, los tres tomando café en este silencio incómodo que se sentía lo suficientemente denso como para tocarlo. Roberto seguía abriendo la boca como si quisiera decir algo, luego cerrándola otra vez. Jaime miraba su taza de café. Sentí que debería dejarlos solos, pero tampoco quería abandonar a Jaime si esto salía mal. Finalmente Roberto se aclaró la garganta. He estado pensando en tus primeros pasos. Tenías 10 meses y te levantaste agarrándote de la mesa de centro. Brenda gritó para que viniera a ver y corrí desde el otro cuarto con la cámara de video. Diste 3 pasos hacia mí, y luego te caíste de sentón y te reíste. Los ojos de Jaime se humedecieron, pero no dijo nada. Tu primera palabra fue pelota. No mamá o papá, solo pelota. Estabas obsesionado con esta pelota de goma roja y la señalabas y gritabas pelota una y otra vez hasta que alguien te la lanzaba. La voz de Roberto se quebró un poco. El primer día de escuela lloraste y te aferraste a mi pierna y tuve que despegar tus dedos para que la maestra pudiera llevarte a tu salón. Me senté en mi carro en el estacionamiento por 20 minutos después porque yo estaba llorando también. Jaime empezó a llorar de verdad ahora, lágrimas corriendo por su cara. Roberto estaba llorando también, limpiándose los ojos con la mano. Ninguno de esos recuerdos se siente menos real ahora, ni uno solo. Tú eres mi hijo. Te elegí cada día y te elegiría otra vez. Jaime se paró tan rápido que su silla raspó fuerte contra el piso. Roberto se paró también y simplemente se abrazaron fuerte, ambos temblando y llorando. Me levanté y fui a la recámara para darles privacidad, cerrando la puerta y sentándome en la cama escuchándolos hablar en voz baja por la siguiente hora. Isabel vino el martes siguiente para ayudarme a lidiar con los regalos de boda. A pesar de todo lo que pasó en la ceremonia, la gente nos había enviado regalos. Seguían llegando cajas con tarjetas de mesa de regalos y notas de felicitación como si nada raro hubiera pasado. Nos sentamos en el piso de la sala rodeadas de paquetes, e Isabel empezó a abrirlos mientras yo escribía notas de agradecimiento. Sacó un juego de toallas que combinaban con nuestras iniciales bordadas, y ambas empezamos a reírnos. Era esta risa oscura, ligeramente histérica porque mi suegra estaba sentada en la cárcel, y aquí estábamos nosotras abriendo juegos de toallas. Esto está tan mal, dijo Isabel sosteniendo una licuadora. La gente nos mandó electrodomésticos de cocina mientras veía múltiples arrestos suceder en nuestra boda. Seguimos abriendo cajas, platos para servir, marcos de fotos, una cafetera elegante, juegos de sábanas, regalos de boda normales para la boda menos normal de la historia. Isabel se quedó callada después de un rato y luego preguntó si me arrepentía de cómo manejé todo. Lo pensé mientras doblaba papel de China. No me arrepiento de exponer a Brenda. Ella estaba destruyendo nuestras vidas y no iba a parar. Pero no pensé completamente en lo que le haría a Jaime. Sabía que sería difícil para él, pero no entendí realmente qué tan completamente destrozaría su sentido de quién es. Isabel asintió y siguió desempacando cajas. A veces no hay buenas opciones, solo opciones necesarias. Eso se sintió verdadero de una manera que hizo que me doliera el pecho. La oficina del fiscal llamó y me pidió ir para una reunión. La fiscal asignada al caso de Brenda resultó ser esta mujer astuta llamada Rosalía. Tenía cabello gris corto y estos ojos intensos que me hacían sentir que podía ver a través de cualquier mentira. Nos sentamos en su oficina y puso carpetas llenas de evidencia en su escritorio. Estados de cuenta, solicitudes de crédito, declaraciones de impuestos, todo con mi información pero la letra de Brenda. Rosalía explicó que los crímenes de Brenda eran lo suficientemente grandes que incluso con un acuerdo de culpabilidad estaba enfrentando tiempo real en prisión. Años, no meses. Preguntó si estaba preparada para lo que significaría un juicio. Atención mediática, reporteros siguiéndonos, mi nombre e historia en todas las noticias. Preguntó específicamente sobre mi embarazo y si entendía el impacto que el estrés podría tener. Me senté ahí dándome cuenta de que no había pensado realmente en los siguientes 6 meses. Tenía 11 semanas de embarazo y el juicio de Brenda podría durar meses. Cámaras en la corte, mi cara en televisión, extraños en internet analizando cada detalle de nuestras vidas. Rosalía me vio procesar esto y su expresión se suavizó un poco. No tienes que decidir nada hoy. Pero necesitas pensar sobre si puedes manejar un juicio público largo mientras estás embarazada. Algunas víctimas eligen dejar que la fiscalía maneje todo sin su participación directa. Salí de su oficina sintiéndome abrumada y asustada de una forma nueva. La prima de Jaime, Violeta, me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos para un café. Casi dije que no porque estaba cansada de lidiar con su familia. Pero algo en su mensaje se sentía genuino. Nos vimos en un café cerca de mi oficina y ella se veía nerviosa, revolviendo su café una y otra vez sin tomárselo. Se disculpó por no enfrentar a Brenda antes. Explicó que Brenda la había estado chantajeando por 5 años desde que se enteró de su pasado como bailarina exótica. Pagos mensuales o Brenda enviaría las fotos al jefe de su esposo, a su iglesia, a la escuela de sus hijos. Violeta empezó a llorar ahí mismo en el café, hablando de qué tan atrapada y avergonzada se había sentido. Dijo que mi exposición pública de Brenda en la boda la había liberado de años de manipulación. Otros miembros de la familia estaban saliendo a la luz ahora también.
Gente que había estado demasiado asustada para reportar a Brenda antes. Violeta agarró mi mano a través de la mesa. Gracias. Sé que suena raro después de todo, pero gracias. Manejé a casa pensando en cómo mi decisión de exponer a Brenda tuvo consecuencias que nunca planeé. Algunas buenas, algunas terribles. Todas expandiéndose en formas que no podía controlar. Rosalía llamó 3 días después mientras yo hacía la cena. Contesté en altavoz y su voz llenó nuestra cocina con noticias que no estaba lista para escuchar. Brenda había rechazado la oferta de acuerdo. Quería un juicio. Estaba alegando que había hecho todo para proteger a Jaime de mí. Que yo era la verdadera criminal que había manipulado a todos. Rosalía explicó lo que significaba el juicio. Meses de fechas en la corte. Cámaras de medios afuera del juzgado. Reporteros siguiéndonos al trabajo, al supermercado, apareciendo en nuestro departamento. Jaime probablemente tendría que testificar contra su madre. Subir al estrado y responder preguntas sobre su infancia mientras Brenda se sentaba ahí mirando. Miré a Jaime y vi cómo el color se le iba de la cara. Su mano agarró la encimera tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Rosalía siguió hablando sobre la selección del jurado y listas de testigos y mociones de descubrimiento. Pero yo apenas podía concentrarme porque Jaime parecía que iba a vomitar. Ella terminó de explicar la línea de tiempo y preguntó si teníamos dudas. Jaime se aclaró la garganta 2 veces antes de lograr hablar. Dijo que haría lo que fuera necesario para hacer responsable a Brenda. Su voz temblaba, pero sacó las palabras. Después de colgar fue al baño y lo escuché enfermarse. Me quedé afuera de la puerta sintiéndome impotente y enojada de que Brenda todavía pudiera lastimarlo desde la cárcel. Roberto apareció esa tarde con una carpeta manila bajo el brazo. Se veía más viejo de lo que se había visto en la boda, como si las últimas 2 semanas le hubieran envejecido años. Jaime lo dejó entrar, y se sentaron en nuestra mesa de la cocina mientras yo hacía café que nadie quería. Roberto abrió la carpeta y esparció papeles por la mesa. Solicitud de divorcio, solicitud de orden de restricción, formularios de declaración financiera. Explicó que necesitaba protección legal de alguien que lo había engañado por 30 años. Jaime tomó la solicitud de orden de restricción y la leyó despacio. A Brenda se le prohibía contactar a Roberto, acercarse a menos de 150 metros de él, acceder a cualquier cuenta conjunta o propiedad. Las razones listadas eran fraude, abuso financiero, robo de identidad, manipulación emocional. Roberto señaló otro documento, la petición de divorcio en sí. Detallaba las mentiras de Brenda empezando desde antes de su boda. Los tratamientos de fertilidad falsos. Los recibos ocultos del banco de esperma. El desfalco de su compañía que ella había disfrazado como gastos de negocio por 15 años. Jaime leyó cada página mientras Roberto se sentaba ahí esperando. Observé la cara de Jaime mientras veía su infancia reestructurada como evidencia en un caso legal. Las vacaciones familiares que Brenda había pagado con dinero robado. La colegiatura de escuela privada que ella había financiado a través de fraude. Fiestas de cumpleaños y regalos de Navidad comprados con los fondos malversados de Roberto. Cuando Jaime terminó de leer, apiló los papeles ordenadamente y los empujó de regreso por la mesa. Le dijo a Roberto que entendía. Roberto preguntó si Jaime estaba bien, y Jaime se rió. Un sonido amargo que dolió escuchar. Dijo que ya no sabía qué significaba estar bien. Llamé a mis padres a la mañana siguiente y les pedí que vinieran. Llegaron en 1 hora, mi madre cargando una cazuela y mi padre viéndose preocupado. Nos sentamos en la sala y expliqué lo que necesitaba. No podían atacar a Brenda frente a Jaime. Sabía que estaban enojados, sabía que querían defenderme, pero Jaime ya estaba procesando demasiado. Mi madre puso su taza de café fuerte sobre la mesa haciendo que sonara. Dijo que Brenda había tratado de destruirme. Había robado mi identidad. Había contratado a alguien para seducirme. ¿Cómo se suponía que fingiera que eso estaba bien? Le dije que no tenía que fingir que nada estaba bien. Solo necesitaba que se enfocara en apoyarnos en lugar de atacar a la familia de Jaime. Mi padre preguntó en voz baja si estábamos a salvo. La pregunta me tomó por sorpresa. Me di cuenta de que no había considerado completamente si Brenda podría tomar represalias desde la cárcel. Ya había contrabandeado una llamada telefónica durante su arresto. ¿Qué más podría hacer? Mi madre vio mi cara y agarró mi mano. Dijo que harían lo que yo necesitara. Se mordería la lengua sobre Brenda. Se enfocaría en el bebé y nuestro futuro. Pero me hizo prometer llamar al detective y preguntar sobre precauciones de seguridad. Después de que se fueron, me senté pensando en todas las formas en que Brenda todavía podía alcanzarnos incluso tras las rejas. La carta llegó a nuestro buzón 4 días después. Sobre blanco simple. Sin remitente. El nombre de Jaime escrito en una letra que no reconocí. La abrió en la mesa de la cocina mientras yo lavaba trastes. Lo escuché tomar aire y volteé a verlo mirando la página. La letra de Brenda cubría ambos lados en una escritura apretada y enojada. Otra reclusa debió haberla enviado por ella. Jaime la leyó una vez, su cara poniéndose más pálida con cada línea. Luego se levantó y la llevó al fregadero, prendió el quemador y sostuvo la carta sobre la flama hasta que prendió. La vimos quemarse, ceniza negra enroscándose y cayendo al fregadero. La alarma de humo empezó a pitar y abrí una ventana mientras Jaime echaba agua sobre los restos. Dijo que había terminado de ser manipulado por sus palabras. Ella había escrito que había hecho todo por amor, que yo había envenenado su mente contra ella, que se arrepentiría de escogerme sobre su madre. Los mismos chantajes emocionales que ella había usado toda su vida.
Solo escritos en lugar de hablados. Pregunté si quería hablar de eso. Sacudió la cabeza y dijo que hablar de eso le daba poder. La leyó una vez, la quemó, y ahora se había ido. Pero sus manos temblaban mientras tallaba la ceniza del fregadero. A las 14 semanas de embarazo desperté a las 3 de la mañana con cólicos. Me quedé ahí por un minuto tratando de convencerme de que era normal, solo mi cuerpo ajustándose. Luego sentí humedad y prendí la luz para ver sangre en las sábanas. Sacudí a Jaime para despertarlo, y sus ojos se abrieron grandes cuando vio. Nos vestimos en 30 segundos y manejamos al hospital con él agarrando el volante tan fuerte que pensé que podría romperse. La sala de emergencias estaba brillante y fría y vacía a esa hora. Una enfermera tomó mis signos vitales y me metió a un cuarto mientras Jaime caminaba de un lado a otro afuera. Liana apareció 20 minutos después en jeans y sudadera, su cabello en un chongo desordenado. Había estado dormida cuando el hospital llamó, pero vino inmediatamente. Preparó la máquina de ultrasonido y puso gel en mi estómago. La pantalla parpadeó cobrando vida y contuve el aliento esperando ver si nuestro bebé seguía vivo. El latido apareció, fuerte y constante, y empecé a llorar de alivio. Liana movió la varita revisando todo mientras Jaime se paraba congelado junto a la puerta. Dijo que el bebé se veía bien, tamaño perfecto para 14 semanas, latido normal. Pero mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Mis niveles de estrés estaban afectando mi cuerpo en formas que podían lastimar el embarazo. Sugirió gentilmente que considerara tomar incapacidad del trabajo, tal vez limitar mi participación en el caso legal de Brenda. Enfocarme en mantenerme calmada y saludable para el bebé. Asentí, pero por dentro estaba pensando en lo imposible que parecía eso con un juicio acercándose. Isabel apareció en nuestro departamento 2 días después con un plan. Había llamado a nuestros amigos más cercanos y organizado lo que ella llamó una intervención, pero se sentía más como una misión de rescate. 7 personas se amontonaron en nuestra sala con libretas y calendarios. Isabel se levantó y anunció que iban a tomar el control. Ya no íbamos a ir al supermercado. Alguien más haría las compras. No íbamos a cocinar. Tenían un horario de rotación de comidas. No íbamos a hacer mandados ni lidiar con medios ni manejar nada que no fuera absolutamente necesario. Habían creado un sistema para protegernos del caos. Mi compañera de trabajo se ofreció a recoger cualquier cosa que necesitara de la oficina. El amigo de la universidad de Jaime dijo que manejaría nuestro correo y lo filtraría de cualquier cosa de Brenda. La novia de Isabel se ofreció a ser nuestro enlace con los medios, lidiando con cualquier reportero que apareciera. Pasaron un calendario compartido mostrando quién era responsable de qué en qué días. Me senté ahí sintiéndome abrumada y agradecida y culpable de que estuvieran haciendo tanto. Isabel se sentó junto a mí y dijo que habíamos estado manejando todos solos por un mes. Nos había visto ponernos más delgados y callados y más estresados. Esto no era caridad, era lo que hacían los amigos. Miré alrededor a estas personas que habían reorganizado sus vidas para ayudarnos, y me di cuenta de qué tan aislados nos habíamos vuelto tratando de manejar todo nosotros mismos. Jaime sacó el tema de encontrar a su padre biológico una semana después mientras doblábamos ropa. Dijo que no quería reemplazar a Roberto, pero necesitaba entender su historia genética por el bien del bebé. ¿Qué condiciones médicas corrían en su familia biológica? ¿Había riesgos genéticos que debíamos saber? Había estado investigando registros de hermanos donantes y encontró uno que conectaba a gente concebida a través de donación de esperma. Lo vi abrir el sitio web en su laptop y empezar a llenar el formulario de registro. Donante número 447. Banco de Esperma de Monterrey. Fecha estimada de concepción. Era clínico y extraño, reduciendo su paternidad a campos de datos y opciones de casillas. Redactó una carta al banco de esperma solicitando cualquier información disponible sobre su donante. Historial médico, educación, características físicas, cualquier cosa que tuvieran permitido compartir legalmente. Leyó la carta en voz alta 3 veces, cambiando palabras, tratando de sonar profesional en lugar de desesperado. Me senté junto a él sintiendo el peso de lo que estaba haciendo. Buscando a un padre biológico mientras trataba de reparar su relación con el hombre que lo crió, tratando de entender su genética mientras se preparaba para convertirse en padre él mismo. Selló la carta en un sobre y la puso en la encimera para enviarla mañana. Luego cerró su laptop y dijo que se sentía raro por todo el asunto, pero sabía que era necesario. Roberto empezó a ver a Jaime para desayunar cada sábado. La primera vez fue incómoda, ambos pidiendo café y huevos y apenas hablando. Pero la segunda semana fue más fácil. Roberto le contó a Jaime historias sobre elegir ser su padre cada día. Como cuando Jaime tenía 2 años y hacía berrinches en el supermercado, Roberto eligió mantener la paciencia. Cuando Jaime tenía 7 y rompió el reloj favorito de Roberto, Roberto eligió perdonarlo. Cuando Jaime tenía 16 y chocó el carro, Roberto eligió abrazarlo en lugar de gritarle. Cada momento de paternidad había sido una decisión consciente de amar a Jaime sin importar la biología. Jaime llegaba a casa de estos desayunos más callado pero más calmado. Me dijo que las historias de Roberto le estaban ayudando a entender que la familia no era solo ADN, era acción y elección y compromiso, que el engaño de Brenda no borraba 30 años de Roberto eligiendo ser su papá. Vi a Jaime procesar esta revelación lentamente, viéndolo separar la biología del amor en su mente. Dijo que los desayunos se estaban convirtiendo en la mejor parte de su semana. Rosalía llamó para agendar mi declaración,
y pasé 2 días en una sala de conferencias respondiendo preguntas. La abogada defensora de Brenda era una mujer aguda en un traje caro que hacía que cada pregunta sonara como una acusación. Preguntó sobre la línea de tiempo de cuando supe sobre el robo de identidad, por qué esperé 3 semanas para exponer a Brenda, por qué elegí hacerlo en la boda en lugar de en privado. Sugirió que había orquestado la humillación pública por despecho, que era vengativa y calculadora, que había disfrutado destruir a Brenda frente a todos. Rosalía objetó repetidamente, su voz cortando a través de las insinuaciones de la abogada. Redirigió las preguntas de vuelta a los crímenes reales de Brenda en lugar de mi respuesta a ellos, pero la abogada defensora siguió presionando, tratando de pintarme como la villana en esta historia. Preguntó si había considerado cómo mis acciones afectarían a Jaime, si había pensado en la atención mediática, si había planeado la revelación dramática para maximizar la vergüenza de Brenda. Respondí cada pregunta tan calmada como pude, pero mis manos se apretaban bajo la mesa. Para el final del segundo día me dolía la mandíbula de rechinar los dientes. Rosalía me acompañó a la salida y dijo que lo había hecho bien, que la defensa estaba agarrándose de lo que fuera para hacer a Brenda simpática, pero manejé a casa sintiéndome drenada y enojada de tener que defenderme por exponer a una criminal. A las 16 semanas de embarazo fuimos por un ultrasonido que nos diría el sexo del bebé. Liana puso gel en mi estómago y movió la varita mientras Jaime me tomaba la mano. El bebé apareció en la pantalla, más grande ahora, con forma más humana. Liana señaló la cabeza y la columna y los dedos pequeñitos. Luego inclinó la varita y sonrió. Preguntó si queríamos saber. Jaime y yo nos miramos y asentimos. Liana nos dijo, y Jaime empezó a llorar inmediatamente, lágrimas corriendo por su cara mientras miraba la pantalla. Apreté su mano y sentí mis propios ojos humedecerse. Decidimos ahí mismo no decirle a nadie más todavía. Esto era nuestro para mantenerlo en privado por un rato. Liana imprimió fotos extra del ultrasonido y Jaime las guardó cuidadosamente en su cartera. Cuando llegamos a casa puso una en el refrigerador con un imán. Se quedó ahí mirándola por un largo tiempo. Luego dijo que estaba abrumado por convertirse en padre mientras todavía procesaba sus propias relaciones parentales complicadas. Envolví mis brazos alrededor de él desde atrás y nos quedamos ahí juntos mirando la imagen granulada en blanco y negro de nuestro bebé. Un recordatorio de lo que estábamos construyendo juntos a pesar de todo lo que intentaba separarnos. Violeta llamó un martes por la tarde y preguntó si queríamos ir a una reunión de grupo de apoyo que había encontrado. Dijo que era para familiares lidiando con personas que tenían trastorno de personalidad narcisista. Jaime dudó cuando le conté, su mano congelándose en el control remoto. Preguntó si realmente necesitábamos eso, si la terapia no era suficiente ya. Le recordé que su terapeuta había mencionado que los grupos de apoyo podrían ayudar. Miró la tele por un largo minuto antes de asentir y decir que lo intentaría una vez. La reunión fue el jueves en la noche en el sótano de una iglesia con sillas plegables a reglas en círculo. 8 personas sentadas alrededor tomando café de vasos de unicel. Violeta nos saludó y nos presentó a la líder del grupo, una mujer en sus 50 segundos que explicó cómo funcionaban las reuniones. Todos compartían sus historias si querían. Nadie tenía que hablar si no estaba listo. Jaime se sentó rígido en su silla, su rodilla rebotando arriba y abajo. Un hombre al otro lado del círculo habló sobre su madre llamando a su trabajo para esparcir mentiras sobre él. Una mujer describió cómo su hermana robó su identidad y topó tarjetas de crédito a su nombre. Otra persona compartió sobre ser culpada por todo lo que salía mal en la vida de sus padres. La rodilla de Jaime dejó de rebotar. Se inclinó hacia adelante ligeramente, escuchando más fuerte. Cuando fue su turno de compartir, dijo su nombre y que su madre acababa de ser acusada de múltiples crímenes incluyendo robo de identidad contra su esposa. Su voz se quebró diciéndolo en voz alta a extraños. El grupo asintió con comprensión, no juicio. Después de que la reunión terminó, 3 personas se acercaron a hablar con Jaime en privado. Compartieron sus propias historias de madres que manipulaban y controlaban. Un hombre dijo que le tomó 5 años dejar de sentirse culpable por poner límites. Jaime nos llevó a casa en silencio, sus manos apretadas en el volante. Cuando llegamos a nuestro departamento, se colapsó en el sofá y dijo que se sentía exhausto como si hubiera corrido un maratón. Me senté junto a él y puso su cabeza en mi hombro. Dijo que ayudaba a saber que otra gente entendía la confusión y la culpa. Que no estaba loco por sentirse dividido entre el enojo y la tristeza. Que otra gente había sobrevivido esto y construido vidas normales después. Rosalía llamó la siguiente semana con noticias sobre la fecha del juicio de Brenda. Estaba fijada para dentro de 3 meses, lo cual dijo que era de hecho rápido dado lo saturado que estaba el sistema judicial. Hice las cuentas en mi cabeza mientras ella hablaba. 3 meses significaba que tendría 28 semanas de embarazo cuando testificara. Muy embarazada. Visiblemente, obviamente embarazada, parada frente a un jurado hablando sobre los crímenes de mi suegra. Le agradecí a Rosalía y colgué. Luego, inmediatamente llamé al consultorio de Liana para preguntar sobre las demandas físicas de testificar estando tan embarazada. La enfermera dijo que le diría a Liana que me devolviera la llamada. Liana llamó durante su hora de comida y preguntó cuánto tiempo estaría potencialmente en el estrado. Le dije que probablemente un día completo, tal vez 2 días dependiendo del contrainterrogatorio. Se quedó callada por un momento antes de decir que eso era mucho estar sentada y estrés en esa etapa del embarazo.
Preguntó sobre mi presión arterial, que había estado ligeramente elevada en mi última cita. Admití que el estrés no estaba ayudando. Dijo que escribiría una carta a la corte si era necesario. Pero los juicios raramente se posponían por testigos. Esa tarde, Jaime y yo hablamos sobre si pedirle a Rosalía si el juicio podía retrasarse. Señaló que Brenda se quedaría en la cárcel más tiempo si retrasábamos, lo cual se sentía como su propio tipo de justicia. Pero me preocupaba mi salud y la salud del bebé. Llamamos a Rosalía y preguntamos sobre la posibilidad de posponer. Suspiró y dijo que el calendario de la corte estaba lleno por meses. Cualquier retraso probablemente empujaría el juicio hasta el próximo año, lo que significaba que el abogado de Brenda presentaría moción tras moción tratando de que se desechara evidencia. Significaba más meses de limbo legal y estrés. Dijo que la elección era nuestra, pero recomendaba seguir adelante como estaba programado. Jaime me miró y yo miré mi pequeña panza y ambos supimos que no queríamos que esto se arrastrara hasta el siguiente año. Le dije a Rosalía que nos quedaríamos con la fecha actual del juicio. Dijo que se aseguraría de que tuviera descansos durante el testimonio y pudiera sentarme en lugar de estar parada. Que trabajaría con el juez para minimizar el esfuerzo físico. Después de colgar, Jaime puso su mano en mi estómago y dijo que lamentaba que tuviera que pasar por esto estando embarazada. Le dije que no era su culpa, pero ambos sabíamos que eso no lo hacía más fácil. Roberto llamó a Jaime el sábado por la mañana pidiendo ayuda con algo. Dijo que había vendido la casa y comprado un condominio más cerca de nuestro departamento. Quería que Jaime fuera a verlo y ayudara a armar un cuarto. Jaime aceptó y manejamos para allá esa tarde. El condominio era más pequeño que la casa pero más brillante, con ventanas grandes y paredes blancas limpias. Roberto apenas había desempacado, cajas apiladas por todos lados. Nos llevó a una segunda recámara y dijo que quería hacerla un cuarto de bebé para cuando el bebé visitara. Jaime se detuvo en la puerta, sus ojos humedeciéndose. Roberto ya había comprado una cuna todavía en su caja y varias latas de pintura en colores suaves. Preguntó qué color pensábamos que funcionaría mejor. Sugerí un verde claro que funcionaría para cualquier bebé. Roberto asintió y abrió las latas de pintura mientras Jaime se paraba ahí tratando de no llorar. Pasamos la tarde pintando, cubriendo las paredes en trazos verdes suaves. Roberto contó historias sobre pintar el cuarto de Jaime hace 30 años. Cómo Brenda había insistido en un tono específico de azul, y lo hizo repintarlo 3 veces. Cómo controlaba cada detalle de sus vidas incluso entonces. Jaime preguntó si Roberto había notado el control en ese entonces o si parecía normal. Roberto dijo que parecía normal en ese momento porque era todo lo que conocía, que mirando atrás ahora podía ver los patrones claramente. Terminamos la primera capa y empezamos a armar la cuna, siguiendo instrucciones que no tenían sentido. Roberto y Jaime discutían amigablemente sobre qué pieza iba dónde. Se rieron cuando tuvieron que desarmar una sección que habían puesto mal. Para la tarde el cuarto se veía casi terminado, solo necesitando una segunda capa de pintura. Roberto pidió pizza y comimos sentados en el piso de su sala rodeados de cajas. Preguntó sobre nombres de bebé y planes para el cuarto en nuestro departamento. Jaime habló sobre los muebles que habíamos escogido y el móvil que Isabel nos había comprado. Roberto escuchó y sonrió, viéndose más relajado de lo que lo había visto desde la boda. Cuando nos fuimos, Roberto abrazó a Jaime y dijo que le alegraba que estuvieran construyendo nuevas memorias en un espacio que Brenda nunca había tocado. Jaime lloró en el carro en el camino a casa. Pero esta vez, eran lágrimas buenas. La carta del Banco de Esperma de Monterrey llegó un miércoles. Jaime trajo el correo y se congeló cuando vio el remitente. Se sentó en la mesa de la cocina y miró el sobre por 10 minutos antes de abrirlo. Hice té y me senté frente a él, esperando. Finalmente lo abrió y sacó una sola página. Sus ojos escanearon el texto y su cara se quedó en blanco. La carta contenía información limitada sobre el donante número 447, un estudiante de medicina en 1997, 24 años al momento de la donación, 1.8 metros de altura, cabello castaño, ojos azules, tipo de sangre, O positivo, sin condiciones de salud mayores. Eso era todo. Jaime leyó la página 3 veces, su dedo trazando las líneas. Dijo que se sentía mal, reduciendo a su padre biológico a una lista de rasgos físicos y hechos médicos, como ordenar de un catálogo en lugar de aprender sobre una persona real. Pregunté si ayudaba en algo tener la información. Dijo que no sabía todavía. Llevó la carta a la sala y se sentó en el sofá mirándola. Lo dejé solo, sabiendo que necesitaba espacio para procesar. Una hora después lo encontré todavía sentado ahí, la carta en su regazo. Dijo que seguía tratando de imaginar a esta persona, este estudiante de medicina que necesitaba dinero, si se parecía a Jaime, si tenían intereses o personalidades similares, si el hombre alguna vez pensaba en los niños que ayudó a crear. Me senté junto a él y se recargó en mí. Dijo que la descripción clínica lo hacía más difícil de alguna manera. No más fácil. Que había esperado algo más personal. Algún detalle que hiciera que su padre biológico se sintiera real. En cambio tenía altura y color de cabello y nada más. Dobló la carta cuidadosamente y la puso en el cajón de su escritorio. Dijo que necesitaba tiempo antes de decidir qué hacer con la información. Si tratar de encontrar al hombre o solo dejar que fuera una lista de hechos en un cajón. Le dije que no había prisa, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para averiguar qué quería. El juicio de Elena terminó cuando yo tenía 18 semanas de embarazo.
Mi panza ahora imposible de esconder bajo ropa regular. Jaime recibió una notificación de que la audiencia de sentencia pasaría esa tarde. Debatimos si ver la transmisión de video, pero al final decidimos que necesitábamos verlo. Elena aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía 2 años en prisión y pagos para reembolsarme por los daños del robo de identidad. El juez preguntó si quería hacer una declaración antes de la sentencia. Elena se levantó, sus manos temblando, y dijo que lo sentía, que había dejado que Brenda la manipulara en crímenes que sabía que estaban mal, que había sido débil y codiciosa y había lastimado a gente inocente. Miró directamente a la cámara y se disculpó específicamente conmigo y con Jaime por su papel en todo. Dijo que entendía si nunca la perdonábamos, pero quería que supiéramos que lamentaba sus decisiones. El juez la sentenció y la corte se levantó. Jaime cerró la laptop y se recargó en su silla. Pregunté cómo se sentía y dijo que no sabía, que esperaba sentirse enojado o triste o algo. Pero en cambio no sentía nada, solo vacío. Eso le preocupaba más que si hubiera tenido una reacción fuerte. Su terapeuta después le dijo que esa insensibilidad era normal después de meses de sobrecarga emocional, que su cerebro se estaba protegiendo de más dolor. Pero Jaime dijo que se sentía mal ver a su tía ir a prisión y no sentir nada en absoluto. Como si Brenda hubiera roto algo dentro de él que solía funcionar. Le recordé que sanar no era lineal, que los sentimientos regresarían cuando estuviera listo. Asintió, pero no parecía convencido. Isabel organizó un baby shower para mí cuando tenía 19 semanas, manteniéndolo pequeño y privado. Solo 6 amigas cercanas que nos habían apoyado a través de todo. Decoró su departamento con serpentinas simples y globos. Nada exagerado. Jugamos juegos tontos adivinando sabores de comida de bebé y midiendo mi panza con papel de baño. Todas se rieron cuando alguien adivinó que estaba el doble de grande de lo que realmente estaba. Comimos pastel y abrimos regalos. Ropa diminuta y cobijas suaves y cosas prácticas como biberones y pañales. Por 3 horas pude sentirme como una mujer embarazada normal emocionada por su bebé. No alguien preparándose para testificar contra su suegra criminal. No alguien cuya boda había terminado en múltiples arrestos. Solo una mujer teniendo su primer bebé. Rodeada de amigas a las que les importaba. Isabel había invitado a Jaime a unirse para la última hora. Llegó con flores y ayudó a abrir regalos, sus ojos humedeciéndose cuando sacó un par de zapatos diminutos. Los sostuvo en la palma de su mano y dijo que no podía creer que algo tan pequeño le quedaría a una persona real pronto. Que nuestro bebé usaría estos y daría sus primeros pasos en ellos. La novia de Isabel tomó fotos de nosotros sosteniendo ropa de bebé, riéndonos de las tallas diminutas. Jaime abrió una bolsa de regalo y encontró un mameluco que decía, «Valió la pena la espera», y empezó a llorar de verdad. Dijo que no podía creer que algo bueno viniera de este año de pesadilla, que después de todo con Brenda y los arrestos y el juicio, todavía estábamos recibiendo esta cosa perfecta. Nuestro bebé. Nuestra familia. Lo abracé y le dije que sobreviviríamos la peor parte, que todo desde aquí sería mejor. Las otras invitadas se limpiaron los ojos y alguien sugirió más pastel. Pasamos el resto de la tarde comiendo y hablando de nombres de bebé y colores de cuarto. Conversaciones normales sobre cosas normales. Cuando todos se fueron, Jaime y yo empacamos los regalos y manejamos a casa. Cargó todo arriba y lo acomodó cuidadosamente en el cuarto del bebé. Se paró ahí mirando la ropa diminuta y dijo que se sentía esperanzado por primera vez en meses. Rosalía llamó con noticias frustrantes sobre el equipo de defensa de Brenda. Habían presentado una moción para excluir cierta evidencia, específicamente las grabaciones que hice de las llamadas de Brenda. Argumentaban que mi decisión de arreglar su arresto en la boda mostraba que había planeado todo deliberadamente, que había orquestado la humillación pública por despecho, que esta premeditación socavaba mi estatus de víctima y me hacía ver vengativa en lugar de asustada. Rosalía dijo que era una táctica desesperada y el juez probablemente negaría la moción. Pero escuchar mis acciones descritas como calculadas y vengativas en documentos legales hizo que me doliera el estómago. Había expuesto a Brenda porque sus crímenes necesitaban consecuencias, no porque disfrutara destruirla. Pero el abogado defensor lo había torcido en algo feo. Jaime leyó la moción y se enojó, diciendo que estaban tratando de hacerme la villana cuando yo era la víctima. Rosalía estuvo de acuerdo, pero dijo que esta era estrategia de defensa estándar. Hacer que la víctima se vea mal para que el jurado simpatice con el acusado. Nos aseguró que la evidencia era sólida y la moción fallaría. Pero pasé los siguientes 2 días cuestionando mis decisiones otra vez. Había sido vengativa escogiendo la boda para el arresto. Podría haberlo manejado diferente. Mi terapeuta me recordó que Brenda había cometido crímenes reales, que exponerla no estaba mal incluso si el momento fue dramático, que me había protegido a mí misma y a otros de más daño. Lógicamente sabía que eso era verdad. Pero emocionalmente me sentía enferma viendo mis acciones pintadas como crueles y calculadas. Jaime me abrazó mientras lloraba y dijo que el abogado de Brenda estaba haciendo su trabajo, intentando cualquier ángulo para defender a su cliente, que eso no hacía sus argumentos verdaderos. El juez negó la moción 3 días después. Rosalía llamó para decirnos y dijo que el juicio procedería como planeado con toda la evidencia incluida. Me sentí aliviada pero también exhausta de la montaña rusa emocional. Jaime dijo que cada paso adelante con este caso venía con 2 pasos de estrés y duda.
que estaría contento cuando finalmente terminara. Jaime recibió un mensaje a través del registro de hermanos donantes que cambió todo. Alguien llamada Susana Napier lo había contactado diciendo que ella también era hija del donante 447. Tenía 26 años, 2 años menor que Jaime, y había estado buscando hermanos genéticos por años. Había encontrado 3 otros ya y quería conectar con Jaime si él estaba interesado. Jaime miró el mensaje en su laptop por un minuto completo sin moverse. Lo leí sobre su hombro y sentí mi propio shock ante la idea de que Jaime tuviera hermanos que nunca supo que existían. Medios hermanos conectados por biología, pero nada más. Jaime cerró la laptop y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Pasó 2 días procesando la información, hablándolo con su terapeuta y conmigo. Dijo que parte de él tenía curiosidad de conocer a Susana y aprender sobre su genética compartida, pero otra parte se sentía abrumada por la idea de más complicaciones familiares cuando todavía estaba lidiando con Brenda y Roberto. Al tercer día abrió la laptop y escribió una respuesta. Dijo que estaría interesado en conocerse si ella quería eso, que era nuevo en todo esto y todavía averiguando qué significaba. Susana respondió en 1 hora, emocionada y cálida. Sugirió verse para un café la semana siguiente. Jaime aceptó. Y luego pasó los siguientes varios días ansiosos sobre qué decirle a una hermana que nunca había conocido. Le recordé que Susana probablemente estaba nerviosa también, que ambos estaban navegando territorio extraño. La noche antes de la reunión Jaime apenas durmió, mirando al techo preguntándose cómo sería Susana, si tendrían algo en común más allá de la genética, si conocerla lo haría sentirse más conectado o más perdido. A las 20 semanas de embarazo fuimos por el escaneo anatómico que revisaría el desarrollo del bebé en detalle. Liana puso gel frío en mi panza, ahora obvia, y movió la varita de ultrasonido. El bebé apareció en la pantalla, mucho más grande que la última vez. Liana señaló dedos de manos y pies diminutos, cada uno visible y perfecto. Nos mostró las 4 cámaras del corazón, todas funcionando exactamente bien. La curva de la columna, la forma del cráneo, los riñones y el estómago, todo desarrollándose perfectamente. Jaime tomó mi mano y miró la pantalla con ojos húmedos. Liana preguntó si queríamos fotos e imprimió 6 imágenes diferentes. Jaime las tomó cuidadosamente como si estuvieran hechas de vidrio. En el camino a casa siguió mirando las fotos en su regazo. Cuando llegamos a nuestro departamento puso una en el refrigerador con un imán. Se paró ahí mirándola. Luego dijo en voz baja que estaba asustado de arruinar esto, de pasar los problemas de su familia a nuestro bebé, de ser un mal padre porque no sabía cómo ser uno bueno. Envolví mis brazos alrededor de él desde atrás, y le dije que tener miedo de repetir patrones significaba que ya los estaba rompiendo, que la conciencia era el primer paso, que había pasado meses en terapia trabajando a través de la manipulación de Brenda específicamente para no repetirla. Se volteó y me abrazó fuerte, su mano en mi panza. Dijo que quería ser el tipo de padre que Roberto había sido para él, presente y amoroso y honesto. No perfecto, pero intentando. Le dije que ese era exactamente el tipo de padre que nuestro bebé necesitaba. Nos paramos ahí abrazados frente al refrigerador, mirando la foto del ultrasonido de nuestro bebé diminuto y perfecto que estaría aquí en 4 meses. Roberto y Jaime tuvieron su primera pelea real desde la revelación de paternidad un domingo por la tarde. Estaban en el condominio de Roberto terminando el cuarto del bebé cuando Jaime mencionó que había sido contactado por una media hermana a través del registro de donantes. Roberto se quedó callado y preguntó si Jaime planeaba conocerla. Jaime dijo que sí. Quería entender su fondo genético. Roberto preguntó si Jaime estaba planeando encontrar al donante 447 también. Jaime dijo que tal vez eventualmente. Si el hombre estaba dispuesto, la cara de Roberto cambió, enojo cruzando por ella. Preguntó si Jaime estaba tratando de reemplazarlo. Jaime dijo que no era de eso de lo que se trataba. Roberto dijo que se sentía como reemplazo, que Jaime estaba buscando un padre real para reemplazar al falso. Jaime se enojó entonces también, diciendo que Roberto no tenía derecho a estar molesto cuando nunca había cuestionado las mentiras de Brenda, que Roberto había dejado que Brenda lo engañara por 30 años sin nunca empujar de vuelta. Roberto dijo que eso no era justo, que Brenda había sido una maestra manipuladora. Jaime dijo que Roberto debió haberlo protegido mejor, debió haber visto a través de sus mentiras antes. Se gritaron el uno al otro en el cuarto a medio terminar, ambos diciendo cosas que no sentían. Finalmente Roberto se sentó duro en el piso y dijo que estaba asustado, que había pasado 30 años siendo el padre de Jaime, y ahora estaba aterrorizado de perder eso. Jaime se sentó junto a él y dijo que él estaba asustado también, que conocer a Susana no significaba que Roberto importara menos, que la biología y la elección eran cosas diferentes, y la elección importaba más. Roberto se limpió los ojos y dijo que sabía eso lógicamente, pero las emociones no eran lógicas. Jaime admitió que estaba enojado de que Roberto hubiera sido tan pasivo con Brenda por tanto tiempo, que si Roberto se hubiera enfrentado a ella antes, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Roberto dijo que lo sentía, que le había fallado a Jaime al no ver a Brenda claramente. Se sentaron en el piso del cuarto rodeados de latas de pintura y muebles de bebé. Ambos se disculparon por las cosas que dijeron enojados. Roberto dijo que apoyaría a Jaime encontrando a su padre biológico si eso es lo que Jaime necesitaba. Jaime dijo que necesitaba tiempo para averiguar qué quería, pero que Roberto siempre sería su papá sin importar qué,
Se abrazaron incómodamente en el piso. Luego se levantaron y terminaron de armar el cambiador. Trabajando lado a lado en silencio cómodo. Construyendo algo bueno juntos a pesar de los sentimientos complicados debajo. Una semana después de que terminamos el cuarto, Jaime me dijo que Susana lo había contactado otra vez. Quería verse para un café. Me miró como si necesitara permiso. Así que le dije que fuera. Se fue del departamento inquieto y regresó 3 horas después viéndose más ligero de lo que lo había visto en meses. Susana era diseñadora gráfica, me dijo. Graciosa y fácil de hablar. Habían descubierto que ambos tamborileaban sus dedos con el mismo patrón cuando pensaban. Ambos pedían café con demasiada azúcar. Ambos tenían este hábito de inclinar la cabeza de la misma manera cuando escuchaban. Jaime se sentó en nuestro sofá describiendo estas similitudes diminutas como si fueran milagros. Dijo que se sentía raro tener conexión instantánea con una extraña mientras cada conversación con Roberto requería tanto trabajo. Entendí lo que quería decir. Pero me puso triste por Roberto. La biología le daba a Jaime y Susana terreno común sin esfuerzo. La elección significaba que Roberto tenía que luchar por cada pulgada de su relación ahora. El juicio de Brenda empezó un martes por la mañana 3 semanas después. Tenía 22 semanas de embarazo. Mi panza lo suficientemente obvia para que extraños preguntaran cuándo nacía el bebé. Jaime y yo llegamos al juzgado temprano para evitar las cámaras. Pero camionetas de medios ya alineaban la calle. El detective Juárez nos encontró en una entrada lateral y nos pasó por seguridad. La sala de la corte se llenó rápido. Miembros de la familia se sentaron dispersos por las filas. Algunos mirándonos mal. Otros asintiendo en apoyo. Roberto se sentó atrás solo viéndose cansado. Isabel nos guardó asientos en la tercera fila. Brenda entró en un traje naranja, su cabello recogido severamente, sin maquillaje. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Sus ojos encontraron mi estómago inmediatamente y se quedaron ahí por un largo momento. No pude leer su expresión, enojo tal vez. O arrepentimiento. O algo más completamente. Rosalía se levantó para dar su declaración inicial. Llevó al jurado a través de 2 años de robo de identidad. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Préstamos que nunca solicité. Declaraciones de impuestos presentadas con mi información. Describió el desfalco de Brenda de la compañía de Roberto, el chantaje de Violeta y otros. El intento de sabotear nuestra boda. La contratación de alguien para seducirme. La voz de Rosalía se mantuvo calmada y factual, pero cada detalle sonaba peor expuesto en orden así. Pintó a Brenda como alguien que manipulaba y controlaba a todos a su alrededor por años. Una criminal calculadora, no una madre protectora. El abogado de Brenda objetó 2 veces, pero el juez desestimó ambas veces. Observé las caras del jurado. Algunos parecían en shock. Otros, asqueados. Una mujer en la primera fila seguía sacudiendo la cabeza. Cuando Rosalía terminó, el abogado de Brenda se paró para su apertura. Habló sobre una madre devota que cometió errores tratando de proteger a su hijo de una mujer manipuladora. Dijo que las acciones de Brenda venían del amor, no la codicia. Que estaba asustada de perder a Jaime. El jurado parecía menos convencido por su versión. Testifiqué el segundo día. Caminar al estrado hizo que me temblaran las piernas. El alguacil me tomó juramento y me senté tratando de verme calmada. Rosalía me pidió describir el descubrimiento del robo de identidad. Relaté la primera llamada del detective Juárez. El shock de saber que Brenda había estado usando mi información por 2 años. Expliqué ver los estados de cuenta, las solicitudes de préstamo, todo con mi nombre y número de seguro social. Rosalía preguntó por qué esperé 3 semanas para que arrestaran a Brenda. Dije que quería coordinar con el detective para asegurar que el caso fuera sólido. Que no planeaba hacerlo en la boda hasta que vi a Brenda caminar por el pasillo de blanco. Mi voz se mantuvo firme a través de la mayoría. Luego el abogado defensor de Brenda se paró para el contrainterrogatorio. Preguntó si resentía a Brenda por oponerse a mi relación con Jaime. Dije que no. Preguntó si quería venganza por sus intentos de separarnos. Dije que quería justicia por crímenes que cometió. Sugirió que orquesté el arresto público por despecho. Que disfruté humillar a Brenda frente a todos los que conocía. Le dije que tomé una decisión para protegerme y hacerla responsable. Siguió presionando, implicando que yo era vengativa y calculadora. Rosalía objetó varias veces. Mis manos temblaban sosteniendo el vaso de agua, pero mantuve mis respuestas cortas y factuales. Cuando finalmente bajé, Jaime apretó mi mano tan fuerte que mis dedos se entumecieron. Jaime testificó el 4.º día. Me senté en la galería viéndolo caminar al estrado, su cara pálida pero determinada. Rosalía le pidió describir su infancia con Brenda. Jaime habló sobre su comportamiento controlador, cómo manipulaba situaciones para salirse con la suya. Describió que ella llamó al salón para cancelar nuestra boda, cambiar el banquete a comidas a las que yo era alérgica, enviar fechas equivocadas a la mitad de nuestros invitados. Su voz se mantuvo pareja, pero sus ojos se veían húmedos. Luego habló sobre descubrir que ella contrató a alguien para seducirme, sobre ella metiéndose a nuestro departamento y encontrando mi prueba de embarazo, sobre ella revelando su paternidad frente a todos en la boda. Brenda interrumpió 2 veces desde la mesa de la defensa, gritando que hizo todo por él. El juez amenazó con sacarla si hablaba otra vez. Jaime siguió. Su testimonio callado pero devastador. Cuando el abogado de Brenda contrainterrogó,
Trató de sugerir que Jaime se estaba volviendo contra su madre para complacerme. Jaime dijo que no, la estaba haciendo responsable porque lo que hizo estuvo mal. Que el amor no excusaba el fraude y la manipulación. Vi la cara de Brenda arrugarse, pero se quedó callada esta vez. Roberto testificó el día siguiente. Relató años de fraude financiero que Brenda había cometido contra su compañía. Fondos malversados. Registros falsificados. Dinero transferido a cuentas que él no sabía que existían. Luego describió encontrar los recibos del banco de esperma. Los registros del donante. Los papeles falsificados de tratamiento de fertilidad. 30 años de mentiras sobre la paternidad de Jaime expuestos en detalle clínico. Su voz nunca flaqueó, pero vi sus manos agarrar el borde de la caja de testigos. El abogado de Brenda intentó pintarlo como un ex esposo amargado, exagerando sus crímenes. Pero Roberto había traído documentación. Estados de cuenta. Registros médicos. Confirmaciones del registro de donantes. Cada reclamo respaldado por prueba en papel. El jurado miró las carpetas de evidencia apiladas en la mesa de la fiscalía. La entrega calmada de Roberto hizo todo más creíble. Cuando terminó, Brenda lo miró con puro odio. Violeta testificó sobre 5 años de chantaje. Describió a Brenda encontrando fotos de cuando trabajó como bailarina para pagar la universidad. Las amenazas de Brenda de enviarlas al jefe del esposo de Violeta. Los pagos mensuales que Violeta hizo para mantenerla callada. Violeta lloró en el estrado hablando sobre vivir con miedo constante. 3 miembros más de la familia testificaron después de ella con historias similares. Un tío al que Brenda chantajeó por un DUI. Un primo al que manipuló para ayudarla a cometer fraude fiscal. Una tía que le pagó a Brenda por años para mantener callada una aventura. Cada testimonio mostraba el mismo patrón, Brenda encontrando secretos de la gente y usándolos por dinero o control. Las expresiones del jurado cambiaron de escépticas a horrorizadas conforme más testigos describían su manipulación. La defensa descansó después de 2 días. Llamaron testigos de carácter que describieron a Brenda como una madre devota y voluntaria comunitaria activa. Una mujer de su club de lectura. Una vecina que dijo que Brenda siempre ayudaba con colectas de caridad. Gente que la conocía a nivel superficial y veía solo lo que ella quería que vieran. Brenda no testificó. Su abogado debe haber decidido que ponerla en el estrado dolería más que ayudar. La refutación de la fiscalía trajo expertos financieros que explicaron el alcance del fraude. Un contador forense relató cada peso robado, cada documento falso, cada transacción fraudulenta. Luego una psicóloga testificó sobre el trastorno de personalidad narcisista y patrones de manipulación. Nunca mencionó a Brenda por nombre, pero describió comportamientos que coincidían con todo lo que habíamos escuchado. El jurado tomó notas a través de todo. Los argumentos de cierre sucedieron un viernes. El abogado de Brenda hizo una apelación final a la simpatía. Habló sobre una madre que amaba demasiado a su hijo, que cometió errores tratando de protegerlo, que actuó por miedo a perder a su único hijo. Sugirió que los crímenes de Brenda eran exagerados, que algunos miembros de la familia tenían sus propias razones para mentir, que yo había manipulado la situación para destruirla. El jurado se veía impasible. Luego Rosalía se paró para el cierre de la fiscalía. Sistemáticamente repasó cada crimen. Robo de identidad respaldado por reportes de crédito y estados de cuenta. Desfalco probado por registros financieros. Chantaje confirmado por múltiples testigos y registros de pago. Fraude fiscal documentado por el SAT. Señaló que el amor no explica robar la identidad de alguien por 2 años. Que la protección no requiere contratar a alguien para seducir a la prometida de tu hijo. Que el miedo no justifica chantajear a miembros de la familia. Su voz se mantuvo calmada, pero cada palabra aterrizó fuerte. El jurado salió a deliberar a las 2 de la tarde. Esperamos en una sala de conferencias que la oficina del fiscal nos dejó usar. Jaime caminaba de un lado a otro. Roberto se sentó mirando a la nada. Isabel trajo café que nadie tomó. 6 horas después el alguacil nos llamó de vuelta. El jurado había alcanzado un veredicto. La sala de la corte se sentía más pequeña cuando entramos. Brenda ya estaba sentada en la mesa de la defensa, su cara en blanco. El presidente del jurado se paró cuando el juez preguntó si habían alcanzado un veredicto. Culpable en el cargo 1. Robo de identidad. Culpable en el cargo 2. Fraude electrónico. Culpable en el cargo 3. Evasión de impuestos. Culpable en el cargo 4. Desfalco. Culpable en cada uno de los cargos. La sala explotó. Algunos miembros de la familia vitorearon. Otros rompieron en llanto. Brenda se sentó congelada, su cara blanca. Jaime agarró mi mano tan fuerte que sentí mis huesos moverse. Miré atrás y vi a Roberto en la última fila con lágrimas corriendo por su cara. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Programó la sentencia para 2 semanas después. El abogado de Brenda pidió fianza pendiente de sentencia. El juez la negó. Mientras sacaban a Brenda esposada, miró a Jaime una vez más. Él miró hacia otro lado. Salimos por una salida lateral para evitar reporteros. Jaime llegó al estacionamiento antes de vomitar junto a un pilar de concreto. Sobé su espalda mientras tenía arcadas. Mi propio estómago revuelto. Tenía 23 semanas de embarazo. Exhausta. Mi espalda baja gritando por 2 semanas de bancas de corte duras. Isabel acercó su carro y nos llevó a casa. Ninguno de nosotros habló durante el viaje. Jaime miraba por la ventana. Yo sostenía su mano.
Roberto había manejado por separado, pero mandó mensaje preguntando si estábamos bien. Jaime no respondió. Llegamos a casa, nos quitamos los zapatos y colapsamos en la cama completamente vestidos. Isabel salió calladamente. Dormimos por 14 horas seguidas. Demasiado drenados para procesar nada. Cuando desperté, Jaime ya estaba despierto mirando al techo. Ninguno de los dos dijo nada por un largo tiempo. 2 semanas se arrastraron después del veredicto de culpabilidad. Jaime y yo nos movíamos por nuestro departamento como fantasmas, evitando cobertura de noticias y desconectando el teléfono cuando los reporteros seguían llamando. Mi panza de embarazo creció más obvia, empujando contra mis blusas. Un recordatorio constante de por qué teníamos que seguir adelante. Redacté mi declaración de impacto a la víctima en nuestra laptop, borrando y reescribiendo oraciones docenas de veces, tratando de encontrar palabras que capturaran lo que Brenda me había robado. Jaime leía sobre mi hombro a veces, pero nunca ofrecía sugerencias. Solo apretaba mi hombro y se alejaba. La mañana de la sentencia llegó fría y gris, coincidiendo con mi humor. Me puse el mismo vestido negro que había usado para el juicio, ahora más apretado en mi estómago. Jaime usó su traje y seguía revisando su reflejo en el espejo, enderezando su corbata una y otra vez. Roberto nos encontró afuera del juzgado, viéndose más viejo de lo que lo había hecho hace 2 semanas. Nuevas líneas talladas alrededor de sus ojos. Caminamos por seguridad juntos, ninguno de nosotros hablando, y encontramos asientos en la sala llena. Brenda ya estaba en la mesa de la defensa en un traje naranja, su cabello recogido sin maquillaje, viéndose nada como la mujer que había usado un vestido de novia para destruir mi ceremonia. El juez llamó al orden y preguntó si alguien quería hacer declaraciones de impacto a la víctima. Me levanté, mis piernas temblando, y caminé al frente. Mi declaración preparada era de 3 páginas, impresa en letra grande para que pudiera leerla incluso si mis manos temblaban. Empecé a leer, mi voz saliendo más pequeña de lo que esperaba, hablando sobre descubrir las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, los préstamos que nunca saqué, las declaraciones de impuestos presentadas con mi información. Describí la violación de tener mi identidad robada, mi privacidad invadida, el miedo constante de que mi vida financiera estuviera arruinada antes de siquiera cumplir 30. Mi voz tembló peor cuando hablé sobre el embarazo, sobre el estrés afectando a mi bebé, sobre Brenda metiéndose a nuestro departamento y encontrando mi prueba positiva. Levanté la vista del papel y miré directamente a Brenda, queriendo que viera mi cara, que entendiera el daño real que había causado. Ella me devolvió la mirada con ojos vacíos, sin emoción visible, como si estuviera describiendo los crímenes de alguien más. Terminé de leer y caminé de regreso a mi asiento, Jaime agarrando mi mano tan fuerte que mis dedos se entumecieron. El juez preguntó si alguien más quería hablar, y Jaime se levantó sin soltar mi mano. Tuvo que jalar sus dedos de los míos para caminar al frente, y lo vi limpiándose las palmas en sus pantalones antes de levantar su propia declaración. Empezó a leer sobre crecer con una madre que manipulaba a todos, que controlaba cada situación, que lo hacía dudar de sus propias percepciones de la realidad. Su voz se quebró cuando habló sobre enterarse de que su paternidad era una mentira, sobre descubrir que toda su identidad estaba construida sobre engaño. Tuvo que detenerse 2 veces para respirar, lágrimas corriendo por su cara, y vi a varias personas en la caja del jurado limpiándose sus propios ojos. Jaime habló sobre elegir romper el ciclo para su propia hija, sobre rehusarse a pasar los patrones de manipulación y control. Brenda de repente se levantó, su silla raspando fuerte contra el piso, y empezó a gritar que hizo todo por él, que lo estaba protegiendo, que yo era la verdadera villana. El juez golpeó su mazo y ordenó que sacaran a Brenda de la sala. 2 alguaciles tuvieron que arrastrarla físicamente mientras gritaba el nombre de Jaime una y otra vez. La sala se quedó en silencio después de que las puertas se cerraron tras ella, todos mirando la mesa de la defensa vacía. Jaime terminó su declaración en una voz más tranquila, hablando sobre cómo estaba eligiendo el amor sobre el miedo, la honestidad sobre el control, construir una familia basada en confianza en lugar de mentiras. Caminó de regreso a su asiento y se colapsó junto a mí, todo su cuerpo temblando. El juez tomó un receso de 10 minutos y nos sentamos en el pasillo afuera mientras los abogados conferenciaban. Roberto nos compró agua de una máquina y la tomamos sin hablar, demasiado drenados para palabras. Cuando entramos de nuevo, Brenda estaba sentada otra vez en la mesa de la defensa, la mano de su abogado en su brazo como advertencia. El juez leyó la sentencia en una voz medida y calmada. 8 años en prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5. Pagos de restitución a todas las víctimas por daños financieros. Consejería psicológica obligatoria a través de su sentencia y después de su liberación. La sentencia fue significativa, pero no la máxima, y sentí una mezcla rara de alivio y decepción sentada en mi pecho. Parte de mí la quería encerrada para siempre, y parte de mí solo quería que toda esta pesadilla terminara. Jaime se inclinó cerca y susurró que ninguna sentencia se sentiría adecuada porque lo que robó no podía medirse en años o pesos. Tenía razón. Pero escuchar al juez decir 8 años todavía se sentía como algo sólido, un límite dibujado alrededor de la habilidad de Brenda para lastimarnos más. Roberto nos llevó a cenar a un restaurante tranquilo al otro lado de la ciudad, lejos del juzgado y los reporteros que habían tratado de seguirnos. Nos sentamos en una cabina trasera y pedimos comida que ninguno realmente quería.
empujando la pasta por nuestros platos. Roberto levantó su vaso de agua y dijo que deberíamos brindar por seguir adelante a pesar de las cicatrices que Brenda dejó en todos nosotros. Jaime y yo levantamos nuestros vasos y chocamos. El sonido pequeño y frágil. Roberto se aclaró la garganta y anunció que estaba saliendo con alguien. Una mujer llamada Clara que conoció en un grupo de apoyo para recuperación de divorcio, dijo que era amable y paciente, y conocía toda su historia complicada sobre el engaño de Brenda y la revelación de paternidad. Jaime hizo preguntas sobre Clara, genuinamente interesado, y vi la cara de Roberto iluminarse hablando de ella. Se veía más joven cuando sonreía, menos cargado. Y me di cuenta de que todos estábamos aprendiendo lentamente que el daño de Brenda no tenía que definir lo que venía después. Podíamos construir cosas nuevas de los escombros, tomar decisiones diferentes, crear familias basadas en lo que elegíamos en lugar de en lo que nacimos. La cena se sintió casi normal, 3 personas compartiendo una comida y haciendo planes, y me aferré a ese sentimiento como a un salvavidas. A las 26 semanas de embarazo finalmente me sentí lista para enfocarme en prepararme para el bebé en lugar de procedimientos legales. Jaime y yo pasamos un sábado por la mañana en una tienda de muebles, escogiendo una cuna y un cambiador y una mecedora para el cuarto. Discutimos sobre colores de pintura, yo queriendo amarillo suave y Jaime insistiendo en verde claro, hasta que nos comprometimos en un crema pálido que se veía bien con nuestras 2 opciones. Roberto nos había comprado la cuna como regalo, una hermosa de madera que costaba más que nuestra renta mensual, y Jaime pasó la tarde del domingo armándola mientras yo pintaba las paredes. Discutimos sobre la colocación de los muebles, si el cambiador debería ir cerca de la ventana o cerca de la puerta. Desacuerdos de pareja normal que se sentían refrescantes después de meses de modo crisis. Di un paso atrás para ver el cuarto terminado. Paredes crema y muebles de madera y luz suave entrando por las cortinas. Y sentí la primera chispa real de emoción sobre convertirme en madre. Jaime llegó detrás de mí y puso sus manos en mi panza, sintiendo al bebé patear contra sus palmas. Y nos paramos ahí juntos imaginando la vida que estábamos construyendo. Susana contactó la siguiente semana, invitándonos a conocer a otros 2 hermanos donantes con los que había conectado a través del registro. Jaime pasó todo el camino a la cafetería nerviosamente tamborileando sus dedos en el volante, preguntándome qué debería decir, cómo debería actuar, si conocer medios hermanos genéticos era raro o normal. Le dije que era ambos y eso estaba bien. La cafetería estaba llena y ruidosa y Susana nos saludó desde una mesa en la esquina donde otras 2 personas esperaban sentadas. Daniel tenía 32, un maestro de Seattle con los mismos ojos azules y mandíbula afilada de Jaime. Keisha tenía 29, una enfermera de Sacramento con la misma sonrisa rápida y gestos nerviosos de manos. Pasaron 3 horas hablando, comparando fotos de ellos mismos como niños, riéndose de manerismos compartidos que nunca supieron que venían de genética del donante. Jaime llegó a casa esa noche energizado, hablando sin parar sobre cómo Daniel tenía el mismo hábito raro de tronarse los nudillos antes de tomar decisiones, cómo Keisha organizaba sus pensamientos de la misma manera que Jaime lo hacía cuando estaba estresado. Dijo que se sentía como encontrar piezas de sí mismo esparcidas por el país y extraños que de alguna manera se sentían como familia a pesar de no tener historia compartida. Escuché e hice preguntas, viéndolo armar un nuevo entendimiento de dónde venía, de quién estaba construido, qué partes de él eran elección y qué partes eran solo biología. Una semana después, el donante 447 contactó a través del registro. Jaime miró el correo por 20 minutos antes de abrirlo, su dedo flotando sobre el mouse. El mensaje era corto y cuidadoso, presentándose como Guillermo Salas, ahora un doctor de 51 años en Portland. Dijo que había donado esperma en la escuela de medicina para pagar libros de texto y renta, nunca esperando saber de ningún hijo biológico. Estaba dispuesto a conocer a Jaime si Jaime quería eso, pero dejó claro que no esperaba ni quería reemplazar a Roberto, que entendía que su rol era biológico no parental. Jaime leyó el correo en voz alta 3 veces, su voz haciéndose más tranquila cada vez. Pasó los siguientes 2 días agonizando sobre si responder, dividido entre curiosidad sobre su fondo genético y lealtad a Roberto. Se quedaba despierto en la noche junto a mí, mirando al techo, haciendo preguntas que no podía responder sobre qué le debía la biología versus la elección. Si conocer a Guillermo era traicionar a Roberto. Si conocer a su padre biológico le ayudaría a ser un mejor papá él mismo. Roberto vino a cenar el sábado siguiente, y Jaime finalmente sacó el tema del correo de Guillermo. Roberto bajó su tenedor y miró a Jaime por un largo momento antes de hablar. Dijo que conocer a Guillermo no amenazaba su relación, que estaba lo suficientemente seguro ahora para entender que Jaime necesitaba respuestas sobre sus orígenes biológicos. Hablaron por más de 1 hora sobre lo que la paternidad significaba más allá de la genética, sobre la elección diaria de presentarse y amar a alguien, sobre compromiso que iba más profundo que el ADN. Roberto dijo que había elegido ser el padre de Jaime cada día por 30 años. Y esa elección lo hacía el papá real de Jaime sin importar lo que dijera cualquier prueba de sangre. Jaime lloró y Roberto lloró, y terminaron abrazándose en nuestra cocina mientras yo les daba privacidad. Jaime decidió esa noche arreglar una reunión con Guillermo para después de que naciera el bebé, queriendo enfocarse en su propia paternidad inminente primero, antes de lidiar con su biológica complicada.
A las 28 semanas de embarazo empezamos clases de parto en el hospital donde daría a luz. El salón estaba lleno de otras parejas esperando, todos nosotros incómodos y nerviosos. Sentados en tapetes de yoga mientras una instructora demostraba técnicas de respiración, Jaime practicó la respiración conmigo. Su mano en mi espalda baja, aprendiendo cómo apoyarme durante el parto. Estar rodeados de otras mujeres embarazadas hizo que nuestra situación se sintiera casi normal por primera vez en meses, como si fuéramos solo otra pareja preparándose para un bebé en lugar de gente recuperándose de una implosión familiar. La instructora pidió a todos compartir su sistema de apoyo, y Jaime habló sobre Roberto e Isabel y nuestros amigos que nos habían cargado a través de este año de pesadilla. Su voz estaba llena de gratitud genuina, y me di cuenta de que habíamos construido algo fuerte de las piezas rotas, una familia elegida que apareció cuando la biología nos falló. 2 días después, llegó una carta de Brenda. Jaime sostuvo el sobre por un minuto completo antes de abrirlo, revisando el remitente 2 veces como si no confiara en lo que estaba viendo. La carta adentro era de 3 páginas, escrita a mano en la letra pulcra de Brenda. Leí sobre su hombro mientras él la leía en voz alta. Por primera vez, de hecho sonaba como una disculpa real en lugar de manipulación. Brenda reconoció lo que había hecho, tomó responsabilidad por sus crímenes sin poner excusas, y dijo que estaba en terapia trabajando en entender su comportamiento. Escribió sobre reconocer su necesidad de control, su miedo de perder a Jaime, su incapacidad de verlo como una persona separada con su propia vida. Jaime la leyó 2 veces, su cara escéptica, y pude verlo tratando de averiguar si esto era otra manipulación o crecimiento genuino. Llamó a su terapeuta esa tarde y leyó la carta por teléfono, preguntando si los narcisistas podían cambiar realmente. El terapeuta dijo que la gente podía cambiar y el crecimiento era posible incluso para narcisistas que tocaban fondo, pero que Jaime debería ser cauteloso y tomarse su tiempo decidiendo cómo responder. Jaime dobló la carta y la puso en el cajón de su escritorio, diciendo que pensaría en eso después de que naciera el bebé, después de que tuviera espacio para procesar si las palabras de Brenda coincidían con alguna acción futura. El cheque llegó un martes por la mañana, un sobre blanco simple con el sello del Estado en la esquina. Jaime lo abrió en la mesa de la cocina mientras yo servía café, y ambos miramos el número impreso en el cheque de caja. 1.200.000 pesos. El pago final de los activos incautados de Brenda, después de que la corte procesó todo y tomó sus tarifas, cubría la mayoría de los daños por robo de identidad, alrededor de la mitad de nuestras facturas legales, y representaba 2 años de los crímenes de Brenda reducidos a una cantidad en pesos. Eso se sintió tanto enorme como completamente inadecuado. Jaime volteó el cheque en sus manos como si no pudiera creer que fuera real, como si Brenda pudiera de alguna manera alcanzarlo desde la prisión y arrebatarlo de vuelta. Me senté frente a él, mi panza presionando contra el borde de la mesa a las 29 semanas de embarazo, y lo vi procesar lo que este dinero significaba. Dobló el cheque cuidadosamente y lo deslizó de regreso al sobre. Luego me miró con una expresión que no pude leer del todo. Deberíamos ponerlo para el fondo de la universidad del bebé, dijo en voz baja. Tomar lo que Brenda robó y convertirlo en algo bueno para su nieta. Alguien a quien tal vez nunca conozca si decidimos que no llega a ser parte de la vida de nuestra hija. Asentí, sintiendo el peso de esa decisión colgando sobre nosotros, sabiendo que teníamos años para averiguar si la terapia de prisión de Brenda era genuina o solo otra manipulación. Depositamos el cheque esa tarde, viendo al cajero del banco procesar la transacción, y sentí un capítulo de esta pesadilla finalmente cerrarse aunque tantos otros permanecían abiertos. A las 30 semanas de embarazo, no podía ver mis pies más, y salir de la cama requería una maniobra estratégica de rodar que Jaime encontraba tanto adorable como preocupante. Se había transformado en la versión más atenta, ligeramente molesta de sí mismo, investigando cada síntoma de embarazo que mencionaba, y presentando soluciones antes de que terminara de describir el problema. Mis dolores de espalda significaban que compró 3 almohadas de embarazo diferentes y reorganizó nuestra cama cada noche, tratando de encontrar la configuración perfecta. Mis tobillos hinchados lo enviaron a agujeros de conejo de internet sobre circulación y técnicas de elevación. Hizo nuestro departamento a prueba de bebés 2 veces. La segunda vez atrapando peligros que había perdido en la primera barrida, instalando seguros de gabinete y cubiertas de enchufes y protectores de esquina en muebles. Nuestra bebé no sería lo suficientemente móvil para alcanzar nada por al menos un año. La maleta del hospital estaba empacada junto a la puerta principal 6 semanas antes, organizada con etiquetas codificadas por color y una lista impresa que consultaba diario para asegurarse de que nada faltara. Isabel vino una tarde y encontró a Jaime midiendo la distancia entre nuestra cama y el Moisés, calculadora en mano, explicando el posicionamiento óptimo para la eficiencia de alimentación nocturna. Ella se rió hasta que tuvo que sentarse. Luego preguntó si también había calculado el ángulo preciso para cambios de pañal. Jaime se sonrojó pero admitió que había pensado en eso. E Isabel le dijo que iba a ser un papá ansioso ya, lo cual no era necesariamente malo, pero tal vez podría bajarle un 10%. Se sentó en el sofá viéndose apenado y apreté su mano, diciéndole que apreciaba el cuidado incluso cuando viraba hacia territorio obsesivo. Esa noche en la cama puso su mano en mi panza y admitió que estaba aterrorizado, que cada libro de embarazo que leía listaba 100 cosas que podían salir mal,
que convertirse en padre mientras todavía procesaba su propio parentesco complicado se sentía abrumador. Me volví para enfrentarlo en la oscuridad, sintiendo a nuestra hija patear contra su palma y dije que estar asustado significaba que le importaba, que el terror y la emoción no eran opuestos sino dos lados del mismo amor abrumador. Roberto llamó un domingo por la mañana preguntando si podía pasar y cuando llegó se veía nervioso de una manera que nunca había visto antes. Se sentó en nuestra sala haciendo pláticas sobre el clima y nuestro departamento y cualquier cosa excepto lo que realmente vino a decir, hasta que Jaime finalmente le preguntó directamente qué pasaba. Roberto tomó aire y preguntó si podía estar en la sala de parto cuando naciera el bebé. Si Jaime pensaba que eso estaría bien. Si yo estaría cómoda con él ahí para un momento tan íntimo. Jaime dijo que sí inmediatamente, su cara iluminándose. Ni siquiera mirándome para pedir opinión o acuerdo. Sentí un destello de molestia de que hubiera tomado esa decisión sin consultarme. Que hubiera invitado a alguien a la sala de parto como si fuera su elección sola cuando yo sería la que realmente daría a luz. Roberto debió haber visto algo en mi expresión porque rápidamente agregó que entendía si prefería mantenerlo solo yo y Jaime. Que no quería entrometerse en algo tan personal. Me senté ahí sintiendo ambas emociones a la vez. Irritada con Jaime por su asunción. Pero también conmovida por cuánto quería que Roberto fuera incluido en este hito. Cómo estaba eligiendo activamente al padre que lo había criado sobre el extraño biológico que había contribuido genética. Después de un momento largo dije que Roberto podía estar ahí. Que de hecho quería que estuviera ahí junto con Isabel. Que crearíamos nuestro equipo de apoyo de la gente que había elegido amarnos a través de este año de pesadilla en lugar de la familia en la que habíamos nacido. Los ojos de Roberto se humedecieron y me agradeció en voz baja. Y Jaime se estiró para apretar nuestras manos, construyendo su familia elegida una decisión a la vez. Jaime conoció a Guillermo para un café cuando yo tenía 32 semanas de embarazo. Demasiado incómoda para unirme a ellos pero curiosa sobre cómo iría. Se fue del departamento nervioso, revisando su reflejo 3 veces y preguntando si debió haber usado algo diferente. Como si conocer a su padre biológico requiriera un atuendo específico. Le dije que Guillermo ya había visto su foto a través del registro, que lo que usara no importaba, pero entendía la ansiedad de tratar de causar una buena primera impresión en alguien que era técnicamente responsable de la mitad de tu ADN. Jaime llegó a casa 3 horas después viéndose pensativo y ligeramente decepcionado de una manera que parecía reacio a explicar. Guillermo era amable, me dijo. Un pediatra ahora con 2 hijos propios de su matrimonio. Curioso sobre la vida de Jaime e historial médico. Y genuinamente interesado en responder preguntas. Compartían algunas similitudes físicas, la misma forma de nariz y gestos de manos, pequeños ecos genéticos que se sentían tanto significativos como completamente insuficientes, pero no hubo conexión instantánea, ningún sentido de reconocimiento o pertenencia, ningún sentimiento de que este extraño fuera secretamente el padre que Jaime había estado extrañando toda su vida. Guillermo hizo preguntas inteligentes y compartió información relevante sobre historial de salud genética. Pero se sintió más como una consulta médica productiva que una reunión padre-hijo. Jaime se sentó en nuestro sofá mirando fotos que Guillermo había compartido de sus hijos, los medios hermanos genéticos de Jaime, y dijo que fue bueno conocerlo y entender su fondo biológico. Bueno tener respuestas sobre de dónde venían ciertos rasgos, y qué problemas de salud vigilar. Pero Roberto era su padre en cada forma que realmente importaba. En las elecciones diarias y presencia constante y amor incondicional que no tenía nada que ver con biología. Me acurruqué junto a él, mi panza presionada contra su lado. Y le dije que entender esa diferencia era exactamente lo que lo haría un buen padre para nuestra hija. Violeta nos invitó a una reunión familiar en su casa 2 semanas después. Una cena para todos los que nos habían apoyado a través del juicio de Brenda. Y elegido responsabilidad sobre lealtad ciega. Jaime estaba nervioso sobre ver familia extendida después de todo lo que había pasado. Preocupado por conversaciones incómodas y gente tomando lados, pero lo convencí de que necesitábamos empezar a reconstruir conexiones con los parientes que nos habían apoyado. Llegamos para encontrar la casa de Violeta llena de gente. Quizás 15 miembros de la familia que o testificaron contra Brenda, o apoyaron públicamente a la fiscalía. Todos ellos navegando los mismos sentimientos complicados sobre volverse contra uno de los suyos. Violeta nos abrazó a ambos en la puerta y me agradeció otra vez por tener el coraje de exponer a Brenda, diciendo que mi confrontación pública había liberado a múltiples personas de años de manipulación y miedo. Compartimos una comida alrededor de su mesa de comedor, pasando platos y contando historias que cuidadosamente evitaban mencionar a Brenda directamente. Todos trabajando duro para crear interacción familiar normal de las piezas rotas que ella había dejado atrás. El tío de Jaime compartió una historia graciosa sobre Jaime de niño. Y su prima recordó vacaciones familiares antes de que el control de Brenda se volviera asfixiante. Y lentamente la conversación se relajó en calidez genuina. Vi a Jaime reírse de una historia sobre su infancia. Y me di cuenta de que estábamos construyendo algo aquí. Una estructura familiar basada en elección y apoyo mutuo, en lugar de obligación y miedo. Después de la cena, Violeta se paró y propuso un brindis por nuevos comienzos y romper ciclos. Por elegir honestidad sobre lealtad a gente que nos había lastimado. Por construir la familia que merecíamos en lugar de aceptar la que nos habían dado. Todos levantaron sus vasos, y sentí lágrimas en mi cara.
33 semanas de embarazo y rodeada de gente que había elegido amarnos a través del peor año absoluto de nuestras vidas. A las 34 semanas mi presión arterial se disparó durante una cita de rutina, y Liana me puso en reposo en cama modificado inmediatamente. El estrés de los meses pasados había alcanzado a mi cuerpo, explicó ella, y continuar empujando podría arriesgar tanto mi salud como la de la bebé. Jaime tomó permiso familiar del trabajo ese mismo día, ni siquiera esperando a procesar el papeleo propiamente. Solo diciéndole a su jefe que había terminado hasta después de que llegara el bebé. Transformó nuestra recámara en un nido cómodo, moviendo la TV adentro y poniendo una mesita para comidas y organizando todo lo que pudiera necesitar al alcance de la mano. Pasamos días largos viendo películas y hablando de nombres de bebé, probando diferentes opciones e imaginando la personalidad de nuestra hija basada en nada más que esperanza y miedo. Jaime leía libros de crianza obsesivamente, resaltando pasajes y tomando notas. Luego haciéndome docenas de preguntas sobre qué tipo de padres queríamos ser. Creíamos en entrenamiento de sueño o colecho, pecho o biberón, horarios estructurados o rutinas guiadas por el bebé, y cómo preveníamos repetir los errores de nuestra familia mientras manteníamos nuestras propias identidades. Le dije que lo averiguaríamos conforme avanzáramos, que ninguna cantidad de investigación podía prepararnos completamente para la realidad de un recién nacido, pero apreciaba su dedicación a hacerlo bien. Me traía comidas a la cama y me ayudaba al baño y sobaba mis pies hinchados mientras debatíamos si nuestra hija sería artística como él o práctica como yo. El reposo forzado era frustrante, pero también nos dio tiempo para realmente prepararnos emocionalmente para la paternidad, para hablar a través de nuestros miedos y esperanzas sin la distracción del trabajo y procedimientos legales. Roberto vino una tarde cargando una caja de cartón que había salvado de la casa antes de venderla, pertenencias de la infancia de Jaime que no pudo soportar tirar. Pasaron horas en el piso de nuestra sala clasificando fotos y boletas de calificaciones y proyectos de arte. Jaime sosteniendo cada artículo y pidiéndole a Roberto que le contara la historia detrás de él. Roberto recordaba todo. El contexto para cada foto y las circunstancias de cada hito. 30 años de paternidad activa contenidos en una caja de recuerdos. Jaime me mostró fotos de él mismo como bebé, señalando la nariz que venía de Guillermo y los ojos que no coincidían ni con Roberto ni con Brenda. Marcadores genéticos de sus orígenes complicados. Pero los recuerdos en sí pertenecían enteramente a Roberto, el hombre que había elegido ser su padre cada día sin importar la biología. Jaime encontró su libro de bebé con la letra de Roberto documentando primeras palabras y primeros pasos. Notas cuidadosas sobre su personalidad y preferencias. Evidencia de atención devota que no tenía nada que ver con ADN compartido. Miró a Roberto con lágrimas en los ojos y dijo que finalmente estaba haciendo las paces con tener dos padres de diferentes maneras. Que la biología y la elección importaban ambas, pero la elección importaba más. Que Guillermo le dio información genética, pero Roberto le dio todo lo demás. Se abrazaron rodeados de fotos de infancia esparcidas, y yo observé desde el sofá con mi mano en mi panza, esperando que nuestra hija siempre sintiera este tipo de amor elegido y comprometido. Isabel nos hizo un segundo baby shower ahora que la pesadilla legal había terminado. Este más grande y más de celebración que la reunión pequeña que tuvimos meses atrás. Invitó a todos los que nos habían apoyado, llenando su departamento con amigos y familia trayendo regalos y consejos y emoción genuina por la llegada de nuestra hija. Jaime lloró durante un juego donde la gente compartía sabiduría de crianza, escuchando a Roberto hablar sobre los primeros pasos de Jaime y el orgullo de verlo crecer en un buen hombre. Susana apareció con un regalo de todos los medios hermanos genéticos de Jaime. Un libro de fotos que habían hecho juntos mostrando sus familias y vidas. Un registro de la familia genética que Jaime no sabía que existía hace un año. Compartió una historia graciosa sobre su propia infancia que hizo reír a todos y me di cuenta de que estábamos construyendo algo completamente nuevo aquí. Una estructura familiar ensamblada de piezas rotas que de alguna manera encajaban mejor que la original. La gente trajo ropa diminuta y suministros prácticos y libros que habían amado leer a sus propios hijos. Cada regalo representando la fe de alguien y nuestra habilidad de ser buenos padres a pesar del caos que habíamos sobrevivido. Me senté en la sala de Isabel rodeada de paquetes envueltos y gente que había elegido amarnos. 36 semanas de embarazo y finalmente creyendo que tal vez realmente estábamos listos para esto. Entré en labor a las 38 semanas, 3 de la mañana, mi fuente rompiéndose con fuerza suficiente para empapar las sábanas. Jaime despertó entrando en pánico bellamente, corriendo en 3 direcciones diferentes antes de realmente lograr algo útil, haciéndome preguntas que no podía responder entre contracciones. Agarró su teléfono y cartera pero olvidó la maleta del hospital sentada junto a la puerta principal. Me cargó en el carro y manejó 8 kilómetros hacia su oficina en lugar del hospital antes de que lograra jadear que iba en la dirección equivocada. Isabel nos encontró en el estacionamiento del hospital, habiendo anticipado el pánico de Jaime y manejado con la maleta del hospital olvidada y tranquilidad calmada de que todo estaría bien. Roberto llegó 20 minutos después con café y botanas y la presencia constante de alguien que había pasado por esto antes, aunque no biológicamente. El parto fue largo y difícil, contracciones que se sentían como si mi cuerpo estuviera tratando de volverse al revés, horas de dolor y agotamiento, y Jaime sosteniendo mi mano mientras yo apretaba lo suficientemente fuerte para dejar marcas.
pero estaba rodeada de gente que había elegido amarnos a través del peor año de nuestras vidas, Roberto a un lado e Isabel al otro, y Jaime justo enfrente de mí. Y eso hizo cada contracción más soportable, sabiendo que no estaba sola en esto. Nuestra hija llegó a las 3:47 de la mañana, saludable y gritando con capacidad pulmonar impresionante, y Jaime cortó el cordón con manos temblorosas mientras lloraba tan fuerte que apenas podía ver lo que estaba haciendo. Roberto tomó fotos con lágrimas corriendo por su cara, documentando el momento en que su hijo elegido se convirtió en padre, e Isabel sostuvo mi mano diciéndome que era asombrosa mientras yo me sentía completamente destruida y más poderosa de lo que jamás había sido. La enfermera puso a nuestra hija en mi pecho, tibia y mojada y furiosa por nacer. Y Jaime se inclinó cerca, tocando sus dedos diminutos con asombro en sus ojos. La nombramos Liana Violeta, por la doctora que me había apoyado a través del embarazo, y la prima que había encontrado coraje para liberarse del control de Brenda, dándole a nuestra hija un nombre que honraba a las mujeres que nos habían ayudado a sobrevivir. Jaime la sostuvo cuidadosamente, aterrorizado de hacer algo mal, y susurró promesas sobre ser el padre que merecía, sobre romper ciclos y elegir amor, y nunca hacerla sentir que tenía que ganar su afecto. Roberto se paró detrás de él con su mano en el hombro de Jaime. 3 generaciones de familia elegida en un cuarto, y los miré a través de lágrimas exhaustas, sabiendo que habíamos construido algo bueno de los escombros absolutos del peor día de boda en la historia. A la mañana siguiente, desperté para encontrar a Jaime ya despierto, parado junto al Moisés de plástico del hospital donde Liana dormía. La levantó cuidadosamente, apoyando su cabeza diminuta de la forma en que las enfermeras le habían enseñado, y se acomodó en la silla junto a la ventana. La luz de la mañana atrapó las lágrimas en su cara mientras la miraba. Esta persona pequeña perfecta que acababa de entrar a su mundo complicado. Empezó a hablarle en una voz tan baja que casi no podía escuchar, contándole sobre la abuela que tal vez nunca conozca, la mujer en prisión que había robado y manipulado y destruido tanto. Explicó sobre Roberto, el abuelo que eligió cada día ser su padre, a pesar de saber la verdad sobre genética y mentiras. Le contó sobre Guillermo, el estudiante de medicina que donó biología pero nada más, que le dio a Jaime su altura y color de ojos pero ni un recuerdo o historia de dormir, o rodilla raspada vendada con amor. Su voz se quebró cuando le prometió que él sería diferente, que elegiría la honestidad incluso cuando doliera, que mostraría amor a través de acciones no solo palabras, que ella nunca tendría que adivinar si era querida o valorada o suficiente. Me quedé quieta, fingiendo dormir, dejándolo tener este momento con su hija. 3 días después llevamos a Liana a casa a un departamento que no se parecía nada a como lo dejamos. Isabel había organizado todo mientras estábamos en el hospital, coordinando amigos para llenar nuestro refri con comidas y nuestra sala con flores. Tarjetas cubrían la encimera de la cocina de gente que nos había apoyado a través del desastre absoluto del año pasado. Jaime cargó a Liana adentro como si pudiera romperse, moviéndose tan cuidadosamente por la puerta, y la puso en la cuna que Roberto había armado y posicionado junto a nuestra ventana de la recámara. Roberto llegó esa tarde con más comida y suministros de bebé que no habíamos pensado comprar, cosas prácticas como paños extra para repetir y crema para rosaduras. Se lavó las manos 2 veces antes de alcanzar a Liana, sus movimientos gentiles e inciertos mientras sostenía a su nieta por primera vez fuera del caos del hospital. La mirada en su cara mientras la miraba, esta persona diminuta que no compartía ADN con él pero todo lo que importaba, confirmó lo que habíamos estado aprendiendo todo el año. La familia no se trataba de biología o sangre o coincidencias genéticas de bancos de esperma. Se construía a través de elección y compromiso, y presentarse incluso cuando todo se desmoronaba. Los crímenes de Brenda nos habían traído a este momento, a este pequeño departamento lleno de gente que había elegido amarnos a través de lo peor, pero esos crímenes no definían lo que estábamos construyendo. Estábamos exhaustos y asustados, y no teníamos idea de qué estábamos haciendo con esta infante indefensa que necesitaba todo de nosotros, pero también estábamos genuinamente felices por primera vez desde el desastre de la boda, sosteniendo algo bueno que habíamos hecho de los escombros. Y así es como termina.